Nadie quiso quedarse al lado de la mujer enferma, hasta que un millonario soltero tocó a su puerta. Mariana López tenía 35 años, y cada mañana llegaba puntual al supermercado donde trabajaba desde hacía más de 10 años. Vivía en un departamento pequeño con su mamá, doña Rosa, en una colonia tranquila de la ciudad. Su vida no era complicada, pero tampoco era emocionante. Se levantaba a las 6, preparaba café, dejaba listo el desayuno para su mamá y salía con su uniforme limpio y bien planchado. Caminaba 3 cuadras hasta la parada del camión y siempre llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla. No usaba maquillaje llamativo, solo un poco de brillo en los labios y nada más. En el supermercado todos la conocían porque era amable con cada cliente, sin importar si compraban una botella de agua o el carrito lleno para toda la semana. Siempre decía buenos días mirando a los ojos y siempre despedía a la gente deseándoles que les fuera bien. Algunos clientes ya pedían pasar a su caja porque sabían que con ella todo era rápido y sin problemas, pero no todos la trataban con el mismo respeto. En el área de empleados, durante la hora de comida, las cosas eran diferentes. Erika, otra cajera de su edad, era la que más hablaba. Erika era más llamativa, siempre llevaba uñas largas y pintadas, hablaba fuerte y le gustaba que la escucharan. Desde hacía tiempo había tomado la costumbre de hacer comentarios sobre la vida de Mariana frente a los demás, que si todavía vivía con su mamá, que si nunca la habían visto con un novio, que si ya se le estaba yendo el tren. Algunos compañeros se reían por quedar bien, otros solo bajaban la mirada. Mariana fingía que no le afectaba. Seguía comiendo su comida en silencio y revisaba su celular aunque no tuviera mensajes nuevos. Por dentro sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba esas palabras, pero nunca respondía. No quería problemas, no quería que la señalaran más de lo que ya lo hacían. Esa mañana en particular, mientras acomodaba su fondo de caja y contaba el dinero antes de abrir, escuchó a 2 jóvenes de cajas cercanas hablar de ella sin disimulo. Decían que era increíble que alguien tan tranquila no hubiera encontrado a nadie, que tal vez era demasiado seria, que a los hombres no les gustaban las mujeres aburridas. Mariana respiró hondo y siguió colocando las monedas en su lugar. Se repetía que no tenía que demostrarle nada a nadie, que su vida no era una competencia. Aún así, cuando levantó la vista y vio su reflejo en la pantalla apagada del monitor, por un segundo se preguntó si de verdad había algo mal en ella. El día avanzó con la rutina de siempre. Señoras preguntando por ofertas, niños pidiendo dulces en la fila, adultos mayores contando monedas con paciencia. Mariana ayudaba a todos con la misma calma. Cuando una clienta olvidó su tarjeta, ella guardó su compra y la tranquilizó diciendo que podía regresar más tarde sin problema. Cuando un señor se quejó por el precio de un producto, Mariana llamó al supervisor sin levantar la voz. Esa era su forma de trabajar, sin dramas, sin discusiones. Y aunque muchos alabara su paciencia, en el fondo sentía que nadie veía el esfuerzo que hacía para mantenerse firme. Al salir del turno, se encontró con Erika en la puerta del supermercado. Erika la miró de arriba a abajo y soltó una sonrisa que no era amable. Le dijo que el sábado habría una fiesta en casa de un amigo y que seguramente Mariana no iría, porque esas cosas no eran para ella. Mariana respondió que tenía otros planes, aunque no era cierto. Solo quería irse a casa y descansar. Mientras caminaba hacia la parada del camión, escuchó las risas a su espalda. Esa risa la acompañó todo el camino. En casa, doña Rosa notó que su hija estaba más callada de lo normal. Le preguntó si algo pasaba, y Mariana dijo que no, que solo estaba cansada. Cenaron juntas frente al televisor viendo una novela. Doña Rosa habló de una vecina que se había comprometido y comentó que cada persona tiene su tiempo. Mariana asintió sin decir mucho. No quería preocupar a su mamá con lo que escuchaba todos los días en el trabajo. Antes de dormir, se quedó mirando el techo de su cuarto. Pensó en su vida, en lo que había hecho hasta ahora. No había viajado mucho, no tenía grandes ahorros, no tenía pareja, pero tenía trabajo, tenía salud y tenía a su mamá. Aún así, sentía que le faltaba algo que no sabía cómo nombrar. A la mañana siguiente volvió al supermercado como siempre. El gerente anunció que habría cambios en la organización de las cajas, porque esperaban más clientes esa semana. Mariana aceptó el turno de la tarde sin quejarse. Erika comentó en voz alta que claro, que Mariana no tenía nada más que hacer, que por eso siempre aceptaba horarios extras. Varias personas rieron otra vez. Mariana sonrió como si no le importara. Se colocó detrás de su caja y comenzó a pasar los productos con la misma dedicación de siempre. Mientras trabajaba, una niña pequeña le regaló un dibujo que había hecho en la escuela. Era un corazón rojo y decía,
Gracias por ser buena. Mariana sintió un calor en el pecho y guardó el papel en su bolsa. Ese pequeño gesto le recordó que su forma de ser sí tenía valor, aunque otros no lo vieran. Sin embargo, apenas terminó el turno, volvió a escuchar un comentario sobre su soltería. Esa vez fue más directo. Uno de los empacadores le preguntó si no se sentía sola en las noches. Mariana respondió con calma que no estaba sola, que tenía a su familia y amigos, pero cuando llegó a su cuarto esa noche, el silencio se sintió más pesado que de costumbre. Así pasaban los días para Mariana. Trabajo, casa, comentarios que dolían, pequeños momentos que le daban fuerza. Ella seguía creyendo que su historia no estaba completa, que algo tenía que cambiar en algún momento. No sabía cuándo ni cómo, pero dentro de ella había una voz que le decía que no todo estaba escrito. Mientras tanto, seguía levantándose temprano, poniéndose el uniforme y sonriendo a cada cliente como si cada día fuera una nueva oportunidad, aunque todavía no supiera para qué. El miércoles llegó más pesado que otros días. Desde que Mariana puso un pie en el supermercado, sintió esas miradas que ya conocía. No era imaginación suya. Era esa mezcla de curiosidad y burla que algunos compañeros no sabían disimular. Se acomodó el gafete con su nombre y respiró profundo antes de sentarse en la caja número 4. Apenas habían pasado 20 minutos cuando Erika apareció con su café en la mano, caminando despacio como si estuviera en pasarela. Se apoyó en la caja de Mariana y le preguntó en voz alta si ya tenía planes para el fin de semana o si otra vez se iba a quedar viendo películas con su mamá. Dos cajeras soltaron una risa corta. Mariana respondió que aún no sabía, que dependía del turno que le asignaran. Erika hizo un gesto exagerado y dijo que claro, que cuando una no tiene novio siempre está disponible. Mariana siguió pasando los productos sin mirarla. En la hora de comida las cosas empeoraron. El comedor de empleados era pequeño, con mesas de plástico y un microondas que siempre estaba ocupado. Mariana se sentó en la esquina con su recipiente de arroz y pollo. No habían pasado ni 5 minutos cuando Erika y dos más se sentaron frente a ella. Sin preguntarle nada, empezaron a hablar del primo de una de ellas que se iba a casar. Comentaron el vestido, el salón, el anillo. De pronto Erika miró directo a Mariana y dijo que al menos alguien del grupo sí iba a llegar al altar antes de los 40. El comentario quedó flotando en el aire. Mariana levantó la vista y trató de sonreír. Dijo que el matrimonio no era carrera, que cada quien tenía su tiempo. Erika respondió que eso lo decía la gente que ya se estaba resignando. Esa palabra se le quedó clavada. Uno de los empacadores, Toño, intervino tratando de bromear. Dijo que quizá Mariana estaba esperando a un príncipe millonario que llegara en carro del año. La mesa estalló en risas. Mariana bajó la mirada y movió el tenedor sobre el arroz sin ganas. Por dentro sentía calor en las mejillas. No quería llorar frente a ellos. No quería darles el gusto. Terminó de comer rápido y dijo que tenía que revisar algo en cajas. Se levantó antes de que alguien pudiera agregar otro comentario. Durante la tarde trabajó en silencio. Un cliente le preguntó si estaba bien porque la notaba seria. Mariana respondió que sí, que solo estaba concentrada. En realidad estaba tratando de ordenar sus pensamientos. Se preguntaba por qué les importaba tanto su vida personal. Nunca se metía con nadie. Nunca opinaba sobre las relaciones de otros. Aún así, parecía que su soltería era un tema público. Cada vez que escuchaba la frase, «te vas a quedar sola», sentía como si le estuvieran marcando un destino que no había elegido. Al terminar el turno, fue a los vestidores a cambiarse. Mientras guardaba su uniforme, escuchó a Erika hablando por teléfono. Decía que había mujeres que daban pena, que se conformaban con trabajar y cuidar a su mamá, que así nadie las iba a tomar en serio. Mariana supo que hablaba de ella aunque no la mencionara. Por un segundo pensó en confrontarla, en decirle que ya era suficiente, pero se quedó quieta. No quería que la conversación se volviera un espectáculo en los pasillos. Se cambió en silencio y salió sin despedirse. En el camión de regreso a casa, miró por la ventana. La ciudad seguía su ritmo normal, gente caminando rápido, parejas tomadas de la mano, adolescentes riendo. Mariana sintió un vacío que le costaba explicar. No era envidia exactamente, era más bien la sensación de estar detenida mientras todo avanzaba. Recordó las palabras de Erika y le dolió pensar que quizá otros pensaban igual. Se preguntó si de verdad había algo raro en ella, si su forma tranquila de ser alejaba a los hombres. Luego se enojó consigo misma por pensar así. No quería cambiar solo para encajar. Cuando llegó al departamento, doña Rosa estaba preparando frijoles. El olor llenaba la cocina. Su mamá la miró y notó que tenía los ojos brillosos. Le preguntó otra vez si en el trabajo todo estaba bien.
Mariana dudó unos segundos, y esta vez sí habló. Le contó de los comentarios, de las risas, de cómo la hacían sentir menos. Doña Rosa apagó la estufa y se sentó frente a ella. Le tomó las manos y le dijo que la gente habla sin pensar, que nadie sabe el plan que tiene la vida para cada uno. Le recordó que ella había tenido a Mariana después de muchos intentos y que durante años escuchó que nunca sería madre. Mariana escuchaba en silencio. Su mamá no hablaba fuerte ni hacía discursos largos, solo decía lo que sentía. Esa noche cenaron juntas y luego se quedaron platicando en la sala. Doña Rosa le contó cómo conoció al papá de Mariana en una fiesta del barrio, cuando menos lo esperaba. Le dijo que el amor no siempre llega cuando uno lo está buscando. A veces aparece en un momento cualquiera. Mariana quiso creerlo. Se fue a su cuarto con un poco más de calma, pero las palabras del comedor seguían dando vueltas en su cabeza. Al día siguiente, apenas entró al supermercado, notó que Erika estaba más animada de lo normal. Saludaba a todos con exageración. En un momento se acercó a Mariana y le dijo que no se tomara tan en serio las bromas, que eran solo comentarios sin mala intención. Mariana respondió que no le gustaban ese tipo de chistes. Erika sonrió y dijo que entonces debía aprender a relajarse si quería conseguir novio. Esa frase fue como una chispa. Mariana la miró directo y le dijo que su vida no era un espectáculo para entretener a nadie. Erika levantó las cejas, sorprendida por la respuesta. Varias personas voltearon a verlas. El silencio duró unos segundos. Luego Erika se encogió de hombros y se fue. Mariana sintió que el corazón le latía rápido. No estaba acostumbrada a contestar, pero algo dentro de ella se había cansado. No gritó, no hizo escándalo, solo habló claro. Volvió a su caja con las manos un poco temblorosas, pero también con una sensación nueva, como si hubiera dado un paso que llevaba tiempo esperando. Los clientes seguían llegando, y ella volvió a su rutina. Sin embargo, el ambiente en el área de empleados ya no era exactamente el mismo. Ahora sabían que Mariana no siempre se quedaría callada. El viernes parecía un día normal, de esos en los que el supermercado se llena desde temprano, porque muchos aprovechan para hacer la despensa del fin de semana. Mariana llegó unos minutos antes de su turno. Todavía estaba fresco el aire de la mañana cuando entró por la puerta de empleados. Saludó al guardia, dejó su bolsa en el casillero y se puso el uniforme. Mientras se acomodaba el cabello frente al espejo, pensó en lo que había pasado el día anterior con Erika. Sentía una mezcla de nervios y orgullo. No había gritado ni perdido el control, pero por primera vez había puesto un límite. Cuando salió a piso de ventas, notó que el movimiento ya era fuerte. Carritos llenos, niños corriendo entre los pasillos, promociones anunciadas por los altavoces. Se sentó en su caja y empezó a trabajar sin pensar demasiado. Pasaba códigos de barras, cobraba, daba cambio, todo con la misma concentración de siempre. A media mañana, el ruido del estacionamiento llamó la atención de varios empleados que estaban cerca de la entrada. Un automóvil negro, brillante, de esos que pocas veces se ven en esa colonia, se estacionó justo frente a la puerta principal. Toño, el empacador, fue el primero en comentarlo. Dijo que parecía carro de artista o de político. Erika volteó de inmediato, como si algo así no pudiera pasar desapercibido. Varias personas se asomaron con disimulo. Mariana apenas levantó la vista desde su caja, vio el reflejo del auto a través de los vidrios y siguió atendiendo a una señora que pagaba con monedas. Unos segundos después, las puertas automáticas se abrieron y entró un hombre alto, de traje claro, camisa impecable y zapatos que brillaban. No parecía nervioso ni presumido. Caminaba con calma, mirando a su alrededor como si estuviera tratando de ubicarse. No traía escoltas ni hacía llamadas ruidosas. Solo tomó un carrito y empezó a recorrer los pasillos. Algunos clientes lo miraban de reojo. No era común ver a alguien vestido así comprando en ese supermercado. Erika acomodó su postura en la caja, como si esperara que él se acercara. Se pasó la mano por el cabello y sonrió exageradamente a un cliente que ni siquiera le estaba poniendo atención. Mariana siguió trabajando, sin imaginar que en unos minutos ese hombre terminaría frente a ella. Después de unos 20 minutos, el hombre se formó en la fila de la caja 4, la de Mariana. Traía pocas cosas, una botella de agua, fruta, pan y algunos productos básicos. Mariana estaba concentrada con la clienta anterior, que discutía por el precio de un detergente. Cuando terminó, levantó la vista y lo vio por primera vez de cerca. Sus ojos se encontraron apenas un segundo, pero fue suficiente para que ella sintiera algo distinto. No fue una sensación exagerada ni dramática, fue más bien una pausa extraña,
como si el ruido alrededor se bajara un poco. Él le sostuvo la mirada con atención, no de forma incómoda, sino como si realmente la estuviera viendo. Mariana reaccionó rápido y dijo buenos días con su tono amable de siempre. El hombre respondió el saludo con una sonrisa ligera. Su voz era tranquila cuando dijo que solo llevaba eso. Mariana comenzó a pasar los productos por el lector. Notó que él no estaba distraído con el celular. Tampoco miraba impaciente el reloj. La observaba trabajar con interés. Cuando ella le preguntó si necesitaba bolsa, él respondió que sí, por favor, y le agradeció de una forma sencilla, sin exagerar. Mientras acomodaba las cosas, Mariana hizo un comentario corto sobre el calor que estaba haciendo esa semana. Él respondió que venía de otra ciudad y que el clima ahí era diferente. Ella preguntó si estaba de visita. Él dijo que sí, que estaba en la ciudad por unos días por trabajo. No dio más detalles. Mariana tampoco preguntó demasiado. Solo siguió la conversación breve que suele darse entre cajera y cliente. Cuando le dijo el total, él sacó una tarjeta bancaria y pagó sin mirar siquiera la cantidad. Mariana le entregó el recibo y el cambio. Al darle las gracias por su compra, volvió a cruzar la mirada con él. Esta vez él sonrió un poco más. Le dijo que daba gusto encontrar a alguien tan amable atendiendo. Mariana sintió un leve calor en el rostro. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos directos. Respondió que solo hacía su trabajo. Él tomó la bolsa, y antes de irse dijo que esperaba volver pronto. No fue una frase coqueta ni pesada. Sonó natural, casi casual. Luego caminó hacia la salida. Mariana lo siguió con la mirada unos segundos, hasta que desapareció por las puertas automáticas. Apenas salió, Erika apareció a su lado. Le preguntó quién era y por qué le había sonreído tanto. Mariana respondió que no sabía quién era, que solo era un cliente más. Erika frunció el ceño y dijo que no parecía cualquier cliente, que seguramente tenía dinero. Mariana se encogió de hombros. Para ella había sido solo una interacción agradable. Sin embargo, durante el resto del turno, la imagen del hombre regresaba a su mente. No sabía por qué. Había atendido a cientos de personas en su vida, hombres y mujeres de todo tipo, pero algo en la forma en que él la miró la había hecho sentirse distinta, no juzgada, no analizada, simplemente vista. Por la tarde, cuando el movimiento bajó un poco, Mariana se encontró pensando en lo que él había dicho. Daba gusto encontrar a alguien tan amable. Era una frase sencilla, pero para ella tuvo peso. En un lugar donde muchos solo señalaban lo que le faltaba, alguien había notado lo que sí tenía. Erika seguía inquieta. Comentó con otras cajeras que el hombre del carro negro seguramente volvería, que esos tipos no entran a cualquier lugar por casualidad. Mariana fingió no escuchar. No quería hacerse ilusiones por algo tan pequeño. Se repitió que era solo un cliente más. Al terminar el turno, salió al estacionamiento y miró por reflejo el lugar donde había estado el automóvil negro. Ya no estaba. Se subió al camión con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. No era que su vida hubiera dado un giro inmediato. Todo seguía igual. El mismo trabajo, las mismas personas, las mismas calles, pero dentro de ella había una pequeña chispa, una curiosidad nueva. No sabía su nombre, no sabía a qué se dedicaba exactamente, no sabía si volvería, solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado como si realmente importara, y esa sensación, por pequeña que fuera, le acompañó todo el camino a casa. El lunes siguiente empezó como cualquier otro, pero Mariana no podía evitar mirar de vez en cuando hacia la entrada automática del supermercado. Se decía a sí misma que era una tontería, que no tenía sentido esperar a alguien que solo había sido un cliente más. Aún así, cada vez que las puertas se abrían y entraba alguien con traje, su corazón daba un pequeño salto. Luego se calmaba al ver que no era él. Intentaba concentrarse en el trabajo, en los códigos de barras, en las bolsas que debía acomodar bien para que nada se aplastara, pero algo dentro de ella estaba inquieto. Cerca del mediodía, cuando la fila en su caja era corta, lo vio. Entró sin prisa, vestido esta vez con pantalón oscuro y camisa azul sin saco. Se veía más relajado que el viernes. Tomó un carrito pequeño y comenzó a recorrer los pasillos como si ya conociera el lugar. Mariana sintió cómo le sudaban un poco las manos. No sabía por qué le importaba tanto que regresara. Intentó actuar normal. Atendió a una señora con un bebé, luego a un joven que pagó con billetes arrugados. Cuando levantó la vista de nuevo, él ya estaba en su fila. No era casualidad que hubiera elegido su caja. Había otras abiertas con menos gente, pero se formó donde estaba ella. Mariana notó ese detalle
y el corazón le empezó a latir más rápido. Cuando llegó su turno, él dejó sobre la banda transportadora algunos productos que claramente no eran urgentes: una revista, una botella de jugo, una bolsa de nueces. Mariana lo saludó con una sonrisa que le salió más natural de lo que esperaba. Él respondió diciendo que parecía que el supermercado se volvía su parada favorita en la ciudad. Mariana le preguntó si seguía de visita por trabajo. Él asintió y dijo que tenía reuniones aburridas casi todo el día, que entrar al supermercado era su momento tranquilo. Le preguntó su nombre. Mariana dudó un segundo, pero respondió que se llamaba Mariana. Él sonrió y dijo que era un gusto conocerla por fin, que él se llamaba Alejandro. No mencionó apellidos ni cargos, solo Alejandro. Mientras pasaba los productos, hablaron un poco más. Él le preguntó si siempre trabajaba en esa caja. Ella respondió que casi siempre, que ya estaba acostumbrada al ritmo. Alejandro comentó que le gustaba cómo trataba a la gente, que había observado que no cambiaba su actitud con nadie. Mariana se sorprendió al saber que la había estado mirando desde antes. Sintió un poco de vergüenza, pero también una sensación agradable. No era una mirada pesada ni incómoda. Era como si él realmente estuviera interesado en cómo era ella. Erika, desde la caja de al lado, no perdía detalle. Se inclinaba un poco para escuchar la conversación. Mariana trató de no distraerse. Cuando terminó de cobrarle, Alejandro no se fue de inmediato. Se quedó un segundo más y le preguntó a qué hora terminaba su turno. La pregunta la tomó por sorpresa. Ella respondió que a las 5 de la tarde. Él dijo que tal vez volvería más tarde para comprar algo que había olvidado. No dijo más. Solo tomó su bolsa y se fue con una sonrisa. Durante el resto del turno, Mariana sintió que el tiempo pasaba más lento. Se preguntaba si de verdad regresaría, o si solo había sido una frase amable. Erika no tardó en acercarse en cuanto tuvo oportunidad. Le dijo que qué casualidad que el señor elegante regresara justo a su caja. Mariana respondió que no sabía, que quizá era coincidencia. Erika soltó una risa corta y comentó que los hombres como él no se fijan en mujeres como ella, que seguramente solo estaba siendo educado. Esas palabras intentaron apagar la emoción que empezaba a crecer en Mariana, pero esta vez no la golpearon con la misma fuerza. Algo en la mirada de Alejandro había sido demasiado claro para ignorarlo. A las 4:30, cuando ya estaba contando mentalmente los minutos para salir, las puertas automáticas se abrieron de nuevo. Alejandro entró con paso decidido. Esta vez no tomó carrito. Caminó directo hacia su caja. Mariana sintió que el corazón le latía en los oídos. Él traía en la mano una caja pequeña de chocolates. Cuando llegó frente a ella, dijo que había recordado que no podía regresar a su hotel sin un detalle para la persona que lo estaba atendiendo tan bien en la ciudad. Mariana abrió los ojos sorprendida. Le dijo que no podía aceptar regalos de clientes. Él respondió que no era nada exagerado, que solo quería agradecerle por hacer más llevaderos sus días de trabajo. La supervisora pasaba cerca y vio la escena, pero no intervino al notar que solo era una caja pequeña. Mariana dudó unos segundos y finalmente aceptó, prometiendo que lo compartiría con sus compañeros. Alejandro aprovechó ese momento para preguntarle si algún día, cuando no estuviera trabajando, le gustaría tomar un café con él. No lo dijo con presión ni con tono insistente. Lo dijo tranquilo, mirándola a los ojos. Mariana sintió una mezcla de miedo y emoción. Pensó en las burlas, en las risas, en todo lo que le habían dicho. Pensó también en la manera en que él la trataba, como si fuera alguien importante. Le respondió que no estaba acostumbrada a salir así de la nada, pero que podía pensarlo. Alejandro asintió y dijo que le parecía justo. Sacó una tarjeta sencilla con su nombre y un número de teléfono escrito a mano en la parte de atrás. Le dijo que si se animaba, podía mandarle un mensaje. Luego se despidió con una sonrisa y salió del supermercado. Erika apareció casi de inmediato. Preguntó qué le había dado, qué había escrito en la tarjeta. Mariana guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme y dijo que no era asunto de nadie. Esa respuesta dejó a Erika sin palabras por un momento. Cuando terminó su turno y salió a la calle, Mariana sacó la tarjeta y la miró con atención. Alejandro. Solo eso. Y un número. Caminó hacia la parada del camión con la mente llena de pensamientos. No sabía quién era realmente ese hombre. No sabía si podía confiar, pero tampoco quería seguir viviendo con miedo a lo que otros dijeran. Esa noche, sentada en su cama, tomó el teléfono varias veces y lo volvió a dejar sobre la mesa. Miró el número escrito en la tarjeta. Sentía nervios, pero también una emoción que hacía tiempo no sentía. Afuera se escuchaban los sonidos normales de la colonia, vecinos hablando,
un perro ladrando a lo lejos. Mariana respiró profundo, tomó el celular una vez más y abrió la aplicación de mensajes. Sus dedos temblaron un poco antes de empezar a escribir. Mariana se quedó mirando la pantalla del celular como si el número escrito en la tarjeta pudiera cambiar de un momento a otro. Tenía el contacto guardado solo como Alejandro, sin apellido, sin foto. Sus dedos estaban fríos aunque la noche era templada. Escribió un primer mensaje, lo borró. Escribió otro más corto, lo volvió a borrar. Sentía que cualquier palabra podía sonar tonta. Al final respiró hondo y escribió algo simple. Hola, soy Mariana, la cajera del supermercado. Tardó casi un minuto en decidirse a enviarlo. Cuando por fin lo hizo, dejó el teléfono sobre la cama como si quemara. No pasaron ni 30 segundos cuando el celular vibró. Mariana dio un pequeño salto. Abrió el mensaje con el corazón acelerado. Era Alejandro. Decía que estaba muy contento de que le hubiera escrito, que esperaba ese mensaje desde que salió del supermercado. Le preguntó cómo había terminado su día. Mariana sintió una sonrisa que no pudo controlar. Empezaron a intercambiar mensajes cortos, sencillos. Él le contó que estaba hospedado en un hotel del centro y que al día siguiente tenía otra reunión temprano. Ella le habló de su turno, de cómo el viernes siempre era más pesado. La conversación fluyó sin esfuerzo. No había preguntas incómodas ni frases exageradas. Alejandro no intentaba impresionarla hablando de dinero o negocios. Le preguntó qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Mariana dudó un poco antes de responder. Le dio pena decir que casi siempre estaba en casa con su mamá, viendo películas o cocinando, pero decidió ser honesta. Él respondió que eso sonaba tranquilo, que a veces él también prefería planes sencillos en lugar de eventos elegantes que lo dejaban agotado. Después de casi una hora de mensajes, Alejandro escribió que le encantaría invitarla a tomar un café al día siguiente por la tarde, en un lugar cercano al supermercado, para que no se sintiera incómoda. Mariana se quedó mirando esa propuesta. Sintió el miedo regresar. Pensó en Erika, en los comentarios, en lo diferente que él parecía a cualquier hombre que hubiera conocido. Se preguntó si de verdad tenía sentido aceptar, pero también pensó en cómo se había sentido cuando él la miraba, como si su trabajo, su forma de ser, todo eso tuviera valor. Le respondió que sí, que podía salir después de su turno. Alejandro contestó casi de inmediato que pasaría por ella a las 5. Mariana escribió que prefería encontrarse directamente en el café. Él aceptó sin discutir y le mandó la dirección. Antes de despedirse, le deseó buenas noches y le dijo que estaba feliz de conocerla fuera de la caja registradora. Mariana dejó el celular sobre la mesa y se quedó mirando el techo. Sentía nervios, pero también una emoción nueva, como si algo estuviera empezando de verdad. Al día siguiente en el supermercado, Erika notó que Mariana tenía una expresión distinta. Le preguntó qué le pasaba, si había recibido buenas noticias. Mariana respondió que nada especial. No quería compartir todavía lo que estaba ocurriendo. Durante la mañana, cada vez que el celular vibraba en su bolsa, sentía un cosquilleo. Alejandro le mandaba mensajes cortos preguntando cómo iba el día o enviando alguna broma ligera sobre lo aburridas que eran sus reuniones. A las 4:30, Mariana fue al baño a mirarse en el espejo. No llevaba ropa diferente, seguía con el uniforme, pero se acomodó el cabello y se puso un poco más de brillo en los labios. Se dijo a sí misma que era solo un café, nada más. Cuando dieron las 5, salió por la puerta de empleados con el corazón latiendo fuerte. El café estaba a 2 cuadras. Mariana decidió caminar despacio para calmarse. Al llegar, vio a Alejandro sentado en una mesa junto a la ventana. No llevaba traje, solo camisa blanca y pantalón oscuro. Se levantó en cuanto la vio entrar. La saludó con una sonrisa que la hizo sentir bienvenida. Le preguntó cómo estaba y le apartó la silla con naturalidad, sin exagerar. Pidieron café y algo ligero para comer. Al principio la conversación fue un poco torpe. Mariana no sabía dónde poner las manos. Pero Alejandro hablaba con tranquilidad, preguntándole por su infancia, por su mamá, por cuánto tiempo llevaba trabajando en el supermercado. Ella respondió con sinceridad. Le contó que había empezado joven para ayudar en casa y que con el tiempo se había acostumbrado al ritmo. Él escuchaba atento, sin interrumpir. Luego él habló un poco de su vida. Dijo que trabajaba en bienes raíces y que viajaba mucho por el país. No dio cifras ni presumió logros. Solo explicó que su trabajo lo mantenía ocupado casi todo el tiempo. Mariana notó que cuando hablaba de negocios lo hacía rápido, pero cuando hablaba de cosas personales se tomaba su tiempo. Le contó que no tenía hijos
y que había tenido relaciones que no habían funcionado porque muchas veces las personas se acercaban más por lo que él tenía que por lo que era. Mariana lo escuchaba con atención. Por un momento olvidó sus inseguridades. Se sintió cómoda hablando de cosas simples, de sus películas favoritas, de cómo le gustaba cocinar los domingos. Alejandro sonrió cuando ella le contó que su especialidad era el arroz con leche. Le dijo que esperaba probarlo algún día. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando miraron el reloj, ya había oscurecido. Mariana sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Hacía mucho que no disfrutaba una conversación así, sin burlas, sin presión. Alejandro pagó la cuenta sin hacer alarde, y caminaron juntos hasta la esquina donde ella tomaba el camión. Antes de despedirse, él le preguntó si podía volver a verla. No lo dijo con urgencia, sino con interés real. Mariana lo miró unos segundos. Pensó en todo lo que había vivido hasta ahora, en las veces que había dudado de sí misma, y aún con el miedo presente, respondió que sí, que le gustaría. Alejandro sonrió, le dijo que le escribiría más tarde, y esperó a que ella subiera al camión. Mientras el vehículo avanzaba por la avenida, Mariana miró por la ventana con el corazón lleno de sensaciones nuevas. No sabía en qué terminaría todo aquello. No sabía si Alejandro era exactamente lo que parecía, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible, y esa sensación la acompañó durante todo el camino a casa. Los días después de ese primer café fueron distintos para Mariana, no porque su rutina cambiara, sino porque ahora había mensajes esperándola cada mañana. Alejandro le escribía temprano para desearle buen día antes de entrar a sus reuniones. No eran textos largos ni exagerados, eran cosas simples, que descansara bien, que no se dejara estresar por los clientes, que esperaba verla pronto. Mariana sonreía cada vez que leía su nombre en la pantalla. Trataba de que nadie en el trabajo notara ese cambio, pero era difícil esconder la luz en sus ojos. El martes por la tarde, Alejandro le propuso salir a cenar el jueves. Esta vez no sería un café rápido, sino una cena con más tiempo para platicar. Mariana sintió otra vez ese nervio que le recorría el cuerpo cuando algo importante estaba por pasar. Le preguntó a dónde pensaba llevarla. Alejandro respondió que conocía un restaurante tranquilo en el centro, nada exagerado, solo un lugar bonito donde pudieran hablar sin ruido. Mariana miró su uniforme colgado en la pared y pensó en su closet, en la ropa sencilla que tenía. Por un momento estuvo a punto de decir que no. Esa noche habló con su mamá mientras lavaban los platos. Le contó que Alejandro la había invitado a cenar. Doña Rosa dejó el trapo sobre la mesa y la miró con una sonrisa que mezclaba emoción y preocupación. Le preguntó si confiaba en él. Mariana dijo que sí, que hasta ahora había sido respetuoso. Su mamá le recordó que no tenía que sentirse menos que nadie, que una cena no era un examen. Mariana asintió, pero en su cabeza seguía la duda de si estaría a la altura. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. En el supermercado, Erika no tardó en notar que Mariana estaba más arreglada de lo normal. Aunque llevaba el uniforme durante el turno, se había peinado diferente y llevaba un poco más de maquillaje. Erika la observó con atención y preguntó si tenía algún evento especial. Mariana respondió que iba a salir después del trabajo. Erika levantó las cejas y dijo que esperaba que no fuera con el señor elegante del carro negro, porque esos hombres solo juegan. Mariana sintió el comentario como un golpe, pero no respondió. No quería que nada arruinara su ánimo. Cuando terminó el turno, fue al baño a cambiarse. Se puso un vestido azul marino que tenía guardado para ocasiones especiales. No era de marca ni llamativo, pero le quedaba bien. Se miró al espejo y por un momento volvió la inseguridad. Pensó que quizá Alejandro estaba acostumbrado a mujeres con ropa cara y joyas brillantes. Pensó que tal vez se vería fuera de lugar en un restaurante del centro. Tomó aire varias veces antes de salir. Alejandro la estaba esperando afuera del supermercado, apoyado en su automóvil. No llevaba traje, sino una camisa gris y saco oscuro. Cuando la vio acercarse, su expresión cambió. No fue una mirada de sorpresa exagerada, sino algo más suave, como si realmente le gustara verla así. Le dijo que se veía muy bonita. Mariana sintió que las mejillas le ardían. Respondió gracias casi en voz baja. Durante el camino al restaurante, la conversación fue ligera. Alejandro le preguntó cómo había estado su día, y ella le contó una anécdota graciosa de una clienta que había olvidado su cartera. Él se rió sin burlarse, como si disfrutara escucharla. Mariana notó que conducía con calma, sin presumir el auto ni la velocidad.
Eso le dio un poco más de tranquilidad. El restaurante era elegante pero no exagerado. Luces cálidas, mesas bien acomodadas, música suave de fondo. Mariana sintió un pequeño nudo en el estómago al entrar. Alejandro habló con el anfitrión y los llevó a una mesa junto a una ventana. Ella se sentó con cuidado, tratando de no mostrar nervios. Miró el menú y sintió que algunos nombres de los platillos eran complicados. Alejandro notó su expresión y le dijo que podía pedir algo sencillo si prefería, que no había reglas. Esa frase la relajó un poco. Pidieron comida y algo para tomar. Mientras esperaban, Alejandro le habló más de su vida. Le contó que había crecido en una familia con dinero, pero que eso no significaba que todo fuera fácil. Dijo que su padre era exigente y que desde joven le había pedido que se hiciera cargo de negocios importantes. Mariana escuchaba atenta. No parecía que él estuviera presumiendo. Más bien sonaba como alguien que cargaba responsabilidades desde hace tiempo. Luego le preguntó a ella qué soñaba hacer si no tuviera miedo. La pregunta la tomó por sorpresa. Mariana pensó unos segundos antes de responder. Dijo que le gustaría estudiar repostería, abrir algún día una pequeña cafetería donde pudiera vender postres hechos por ella. Alejandro sonrió y dijo que eso sonaba perfecto, que se imaginaba el lugar lleno de gente. Mariana sintió que nadie le había preguntado algo así antes. La cena avanzó entre risas y confesiones sencillas. En ningún momento Alejandro habló de dinero, ni hizo comentarios que la hicieran sentir menos. Al contrario, cada vez que ella contaba algo de su vida, él la miraba como si fuera importante. Mariana empezó a relajarse de verdad. El miedo de no estar a su altura fue perdiendo fuerza. En un momento, mientras compartían un postre, Alejandro la miró con seriedad y le dijo que no estaba acostumbrado a sentirse tan cómodo con alguien en tan poco tiempo. Mariana bajó la mirada, sintiendo que el corazón le latía rápido. No sabía qué responder. Solo dijo que a ella también le gustaba estar ahí. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba fresca. Caminaron unos pasos antes de llegar al automóvil. Alejandro se detuvo y le preguntó si podía volver a verla al día siguiente. Mariana sonrió y respondió que sí. En ese instante se dio cuenta de que ya no estaba pensando en lo que dirían los demás. Solo estaba viviendo el momento. De regreso a casa, miró por la ventana del auto las luces de la ciudad. Sentía que algo dentro de ella se estaba moviendo, como si una puerta que llevaba años cerrada empezara a abrirse poco a poco. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en sus defectos, ni en las burlas, ni en las dudas. Solo estaba pensando en la sonrisa de Alejandro y en la forma en que la hacía sentir cuando la miraba. El lunes siguiente al de la cena, el ambiente en el supermercado cambió sin que Mariana lo supiera al principio. Ella llegó como siempre, saludó al guardia y se colocó en su caja con la mente todavía llena de recuerdos de la noche anterior. Alejandro le había escrito hasta tarde, diciendo que la había pasado mejor de lo que esperaba. Mariana había dormido poco, pero despertó con una sonrisa que no podía ocultar. Lo que no sabía era que Erika había pasado el fin de semana investigando. Después de ver el automóvil, después de notar la forma en que Alejandro la miraba, decidió buscar más información. Una amiga suya que trabajaba en una agencia de autos le confirmó que ese modelo costaba más de lo que muchos ganaban en años. Eso fue suficiente para que Erika empezara a atar cabos. Buscó el nombre Alejandro en redes sociales, revisó perfiles, fotos, noticias. No tardó mucho en encontrar a Alejandro Torres, empresario dueño de varias propiedades y socio en una cadena de hoteles. Había fotos en eventos importantes, artículos donde hablaban de sus inversiones y hasta entrevistas donde aparecía sonriente junto a otras mujeres elegantes. El lunes por la mañana, mientras Mariana cobraba a una señora con prisa, Erika ya estaba contando la historia en voz baja a dos compañeras. Decía que el hombre que salía con Mariana no era cualquier cliente, que era millonario, que tenía más dinero del que todos juntos podrían imaginar. Las otras cajeras abrieron los ojos sorprendidas. Una preguntó cómo lo sabía. Erika respondió que tenía sus fuentes. Cuando Mariana fue al área de descanso a tomar agua, notó las miradas distintas. No eran solo burlas. Ahora había curiosidad. Toño se acercó primero y le preguntó si era cierto que el hombre con el que estaba saliendo era dueño de hoteles. Mariana se quedó quieta unos segundos. No sabía qué decir porque Alejandro no le había dado detalles específicos. Solo le había dicho que trabajaba en bienes raíces. Respondió que no sabía exactamente a qué se dedicaba, que no habían hablado de eso en profundidad. Erika apareció casi de inmediato, con el celular en la mano.
Mostró una foto donde Alejandro estaba en una inauguración cortando un listón rojo, rodeado de cámaras. Dijo en voz alta que ese era el mismo hombre que venía al supermercado. Mariana sintió cómo el estómago se le encogía. Miró la foto y reconoció su rostro. No había duda. Las miradas sobre ella se hicieron más intensas. Una de las cajeras comentó que qué suerte tenía Mariana. Otra dijo que seguro él se aburriría pronto. Erika cruzó los brazos y dijo que hombres así no se fijan en mujeres comunes sin una razón. Esa frase cayó pesada. Mariana quiso defenderse, pero las palabras no salieron de inmediato. Solo dijo que él era amable y que eso era lo que le importaba. Durante el resto de la mañana, los comentarios siguieron. Algunos eran disfrazados de felicitaciones, otros eran más directos. Le preguntaban si ya le había comprado algo caro, si pensaba dejar el trabajo pronto. Mariana intentaba mantenerse firme, pero la duda empezó a crecer dentro de ella. ¿Por qué Alejandro no le había contado todo eso? ¿Por qué había sido tan reservado con su trabajo? En la tarde, cuando el flujo de clientes bajó, Mariana tomó su celular y buscó el nombre completo que había visto en la foto. Encontró artículos, entrevistas y más imágenes. Era verdad. Alejandro Torres no era solo un hombre de negocios cualquiera. Tenía empresas importantes y su nombre aparecía en revistas locales. Mariana sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque alguien así se había fijado en ella. Miedo porque no sabía si pertenecía a ese mundo. Erika no dejó pasar la oportunidad. Se acercó a su caja con una sonrisa que no parecía amable. Le dijo que tuviera cuidado, que hombres con tanto dinero estaban acostumbrados a jugar con las personas. Le recordó que la diferencia entre ellos era enorme, que esas historias casi nunca terminaban bien para la mujer sencilla. Mariana apretó los labios. No quería darle la razón, pero tampoco podía ignorar que la situación era más grande de lo que había imaginado. Esa noche, cuando salió del trabajo, Alejandro la esperaba para llevarla a dar una vuelta corta antes de que él tuviera otra reunión al día siguiente. Mariana subió al auto con una expresión distinta. Él lo notó de inmediato. Le preguntó si estaba todo bien. Mariana dudó unos segundos y luego decidió hablar. Le dijo que había visto fotos suyas en internet, que sabía que tenía negocios importantes, que no entendía por qué no le había contado. Alejandro guardó silencio un momento mientras conducía. Luego explicó que estaba acostumbrado a que las personas cambiaran cuando sabían cuánto dinero tenía. Dijo que prefería que lo conocieran como Alejandro, no como el empresario, que cuando entró al supermercado y la vio atender sin interés por quién era, sintió algo diferente. No quería arruinar eso hablando de cifras o propiedades. Mariana lo escuchaba con atención. No parecía una excusa preparada. Su voz sonaba sincera. Le dijo que no le importaba el dinero, pero que le asustaba la diferencia de mundos. Alejandro estacionó el auto en un parque tranquilo y la miró de frente. Le dijo que no buscaba a alguien de su mismo círculo, que estaba cansado de eso, que lo que le gustaba de ella era su forma de ser, su calma, su honestidad. Mariana sintió que parte de su miedo se desvanecía, pero no todo. Las palabras de Erika seguían dando vueltas en su cabeza. Le preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Alejandro respondió que no era un juego, que no tenía tiempo para eso, que si seguía buscándola, era porque quería algo real. Mientras hablaban, en el supermercado las cosas seguían moviéndose. Erika, molesta por la atención que Mariana estaba recibiendo, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Esa misma noche envió algunas fotos de Mariana saliendo con Alejandro a un blog local de chismes, acompañadas de un mensaje donde insinuaba que la cajera había conquistado al empresario para mejorar su vida. Mariana no sabía nada de eso mientras regresaba a casa pensando en la conversación con Alejandro. Se despidieron con un abrazo corto pero firme. Ella bajó del auto sintiendo que estaba entrando en un mundo que no conocía del todo. No imaginaba que, mientras intentaba entender sus propios sentimientos, alguien ya estaba preparando un problema mucho más grande. A la mañana siguiente, Mariana despertó con varios mensajes en su celular. Al principio pensó que eran de Alejandro, pero cuando desbloqueó la pantalla vio notificaciones de números que no tenía guardados y de compañeras del supermercado. Sintió un presentimiento extraño. Abrió uno de los enlaces que le habían enviado y el corazón se le fue al suelo. Era una nota en un blog local de chismes. El título hablaba de un empresario millonario captado en romance con una misteriosa cajera. Debajo había fotos de ella saliendo del supermercado, subiendo al auto de Alejandro y caminando junto a él frente al restaurante. Las manos le empezaron a temblar. El artículo insinuaba que ella podía estar buscando aprovecharse de su dinero.
No decía su nombre completo, pero cualquiera que la conociera podía reconocerla. Mariana sintió que el aire le faltaba por un momento. Su mamá, al verla tan pálida, le preguntó qué pasaba. Mariana le mostró la pantalla. Doña Rosa frunció el ceño y dijo que eso era una falta de respeto. El camino al trabajo fue más largo que nunca. Sentía que todos podían estar mirando su celular al mismo tiempo que ella. Cuando entró al supermercado, notó de inmediato que varios compañeros la observaban con otra actitud. Ya no era solo curiosidad, era murmullo, era comentario a medias, era esa sensación de estar bajo una lupa. Erika estaba en su caja con una sonrisa difícil de descifrar. Fingió sorpresa cuando Mariana pasó frente a ella. Le dijo que había visto la noticia y que qué fuerte que ya estuviera en internet. Mariana la miró unos segundos. No tenía pruebas, pero en el fondo sabía que eso no había salido solo. No respondió. Se sentó en su lugar y empezó a trabajar, aunque le costaba concentrarse. A media mañana, el gerente la llamó a su oficina. Le mostró la nota en su computadora y le preguntó si estaba involucrada en algún escándalo que pudiera afectar la imagen del supermercado. Mariana sintió vergüenza, pero también enojo. Le explicó que estaba saliendo con Alejandro, que no había nada ilegal ni extraño, que su vida personal no tenía que ver con su trabajo. El gerente asintió, aunque dejó claro que esperaba que no hubiera problemas mayores. Mientras tanto, Alejandro también había visto la noticia. Le llamó apenas terminó una reunión. Mariana contestó con voz tensa. Él le preguntó si estaba bien. Ella respondió que no sabía qué pensar, que todo se había salido de control muy rápido. Alejandro le dijo que no se preocupara por el blog, que estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, pero que lamentaba que ella tuviera que vivirlo. Por la tarde, cuando el flujo de clientes bajó un poco, Alejandro llegó al supermercado sin avisar. No entró con prisa ni con actitud molesta. Caminó directo a la caja de Mariana, como las veces anteriores. Varias miradas se levantaron al mismo tiempo. Mariana lo vio acercarse y sintió una mezcla de alivio y nervios. Cuando llegó frente a ella, Alejandro no habló de inmediato. Solo la miró con firmeza y dijo en voz clara que no le importaban los rumores, que estaba ahí porque quería verla, no porque tuviera que demostrar nada. Algunos clientes alcanzaron a escuchar. Erika, desde la caja de al lado, se quedó quieta. Alejandro sacó de su bolsillo una pequeña caja. No era un anillo, ni algo exagerado. Era una pulsera sencilla. Dijo que no quería que pensara que estaba jugando con ella, que si aceptaba, quería que fueran novios formalmente. Mariana sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba el ruido del supermercado. Nunca había tenido una propuesta así, directa y sin rodeos. Miró a su alrededor y vio a varias personas observando. Pensó en las burlas, en los comentarios, en la nota del blog. Pensó también en cómo se había sentido con él, en las conversaciones honestas, en la forma en que la trataba. Con las manos un poco temblorosas, salió de la caja y se colocó frente a él. Le dijo que sí, que quería intentarlo sin importar lo que dijeran los demás. Alejandro sonrió con alivio y le colocó la pulsera en la muñeca. No hubo aplausos ni música, solo ese momento sencillo, en medio de un supermercado lleno de gente, que para ella significaba mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Erika apretó los labios. La escena no había salido como esperaba. En lugar de verse avergonzada, Mariana parecía firme. Durante el resto del turno, los comentarios cambiaron de tono. Algunos ahora la felicitaban, otros seguían dudando, pero ya no eran risas abiertas. Había algo distinto en el aire. Esa noche, Mariana y Alejandro salieron a caminar por el centro. No fueron a un lugar elegante, solo caminaron entre puestos de comida y luces. Él le tomó la mano sin esconderse. Mariana sintió que cada paso era una decisión. No era solo aceptar ser su novia, era aceptar que su vida estaba cambiando y que no podía controlar lo que otros pensaran. Hablaron de lo que implicaba hacer pública su relación. Alejandro le explicó que su nombre ya estaba acostumbrado a aparecer en notas, pero que haría lo posible por protegerla. Mariana le dijo que no quería ser un secreto, pero tampoco quería vivir en medio del escándalo. Él prometió manejarlo con cuidado. Mientras caminaban, Mariana notó que algunas personas los reconocían de la foto, pero esta vez no bajó la mirada. Caminó con la espalda recta, no porque quisiera demostrar algo, sino porque empezaba a creer que no tenía nada de qué avergonzarse. Esa noche, al regresar a casa, se quitó la pulsera y la dejó sobre su mesa de noche. La miró unos segundos antes de acostarse. No sabía qué pasaría después. No sabía si las cosas se pondrían más difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando decisiones por ella misma
y no por miedo a lo que otros pudieran decir. La noticia del blog no se quedó en una simple publicación olvidada. Al contrario, al día siguiente ya estaba circulando en más páginas locales y en redes sociales. Algunas personas compartían las fotos con comentarios llenos de sorpresa, otras con burlas abiertas. Mariana nunca había estado en el centro de atención de esa manera. En el supermercado, el ambiente se sentía más pesado que antes. Ya no eran solo risitas. Ahora había clientes que la miraban con curiosidad, como si estuvieran frente a alguien famoso por accidente. Cuando llegó esa mañana, notó que incluso el guardia la saludó diferente, con una sonrisa más amplia. No sabía si era apoyo o simple interés. Se colocó en su caja tratando de mantener la calma. La pulsera que Alejandro le había dado brillaba discretamente en su muñeca. Cada vez que la veía, recordaba la firmeza con la que él le había pedido que fueran novios. Eso le daba un poco de fuerza, pero Erika no estaba dispuesta a quedarse quieta. La noche anterior, después de que la nota se hiciera viral, había decidido ir más lejos. No le bastaba con el chisme. Sentía que Mariana no merecía esa historia de amor, que parecía sacada de una película. Había pasado años escuchando cómo nadie se fijaba en ella, cómo parecía invisible para los hombres. Verla ahora en fotos con un empresario reconocido le despertaba algo que no quería aceptar. Esa mañana, Erika fingía normalidad, pero tenía el celular en la mano casi todo el tiempo. En un descanso, envió otro mensaje al blog que había publicado la nota inicial. Esta vez añadió más detalles, diciendo que Mariana siempre había hablado de querer salir de su situación, insinuando que estaba usando su relación para escalar socialmente. También adjuntó un par de fotos más tomadas desde lejos, donde parecía que Mariana miraba el automóvil de Alejandro con admiración. Las imágenes estaban fuera de contexto, pero servían para alimentar el rumor. Mariana no sabía nada de eso, mientras atendía a una fila larga de clientes. A media mañana, una mujer de unos 50 años la miró con una sonrisa que no era amable. Le dijo que había visto su historia en internet y que esperaba que no estuviera jugando con el corazón del empresario. Mariana sintió el golpe directo. Respondió con educación que su vida personal no afectaba su trabajo. La mujer pagó y se fue sin decir más. Minutos después, Toño se acercó a mostrarle una nueva publicación. El blog había actualizado la nota con más comentarios y una encuesta preguntando si la cajera estaba con el empresario por amor o por interés. Mariana sintió un calor subirle por el cuello. Era humillante. No solo hablaban de ella, sino que permitían que otros opinaran sin conocerla. Alejandro la llamó al mediodía. Su voz sonaba más seria que otras veces. Le dijo que su equipo de comunicación ya estaba viendo el asunto, que podían pedir que retiraran las fotos por uso indebido de imagen. Mariana lo escuchaba, pero por dentro estaba agotada. Le dijo que no quería convertirse en una batalla pública, que solo quería vivir tranquila. Alejandro respondió que entendía, pero que no podía permitir que la dañaran. Esa tarde, cuando el flujo de clientes bajó, Mariana decidió enfrentar la situación. Se acercó a Erika en el área de bebidas. No gritó ni hizo escándalo. Solo la miró directo a los ojos y le preguntó si tenía algo que ver con las nuevas publicaciones. Erika fingió sorpresa, pero su expresión la delataba. Dijo que ella no era periodista, que cualquiera podía mandar fotos a un blog. Mariana sintió que la rabia le apretaba el pecho, pero se mantuvo firme. Le dijo que jugar con la reputación de alguien no era broma, que estaba cruzando un límite. Erika cambió el tono. Le dijo que solo estaba diciendo lo que todos pensaban, que era raro que un hombre como Alejandro se fijara en una cajera común sin algún interés oculto, que debía abrir los ojos antes de que la usaran y la dejaran. Mariana respiró profundo. Por primera vez no sintió vergüenza, sino claridad. Le respondió que prefería equivocarse por confiar que vivir desconfiando de todo por miedo. La conversación terminó ahí, pero la tensión quedó flotando en el aire. Varias personas habían escuchado parte del intercambio. Esa misma tarde, el gerente volvió a llamar a Mariana a su oficina. Le informó que algunos clientes habían preguntado si el supermercado estaba relacionado con el escándalo. Aunque no la acusó directamente, dejó claro que la situación estaba afectando la imagen del lugar. Mariana salió de la oficina con los ojos brillosos. Se sentía atrapada. Por un lado, su relación con Alejandro le daba ilusión. Por otro, la exposición pública empezaba a pesar demasiado. Al terminar el turno, Alejandro la esperaba afuera. Esta vez su expresión era decidida. La llevó a un lugar tranquilo para hablar. Le explicó que había descubierto que las fotos habían sido enviadas desde un número registrado a nombre de alguien que trabajaba en el supermercado. No dio detalles,
pero dejó claro que sabía que alguien cercano estaba detrás de todo. Mariana sintió un golpe en el estómago. No necesitaba escuchar el nombre para imaginarlo. Alejandro le preguntó si quería que actuara legalmente. Mariana dudó. No quería problemas mayores, pero tampoco podía seguir soportando ataques. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Alejandro tomó su mano y le aseguró que no estaba sola en esto. Mientras tanto, Erika, desde su casa, leía los comentarios nuevos en el blog. Algunos apoyaban la historia romántica, otros criticaban a Mariana con dureza. Ella sentía una mezcla extraña de satisfacción y ansiedad. No esperaba que el asunto creciera tanto, pero ya era tarde para dar marcha atrás. Esa noche, Mariana llegó a su casa con el peso del día sobre los hombros. Se sentó en su cama y miró la pulsera en su muñeca. No era el dinero ni la fama lo que la tenía inquieta. Era la sensación de que alguien estaba dispuesto a hacerle daño solo por verla feliz. Y por primera vez, entendió que su historia con Alejandro no solo enfrentaba diferencias de mundo, sino una enemiga que no pensaba detenerse fácilmente. Los días siguientes fueron más tensos de lo que Mariana imaginó. Aunque el equipo de Alejandro logró que algunas fotos fueran retiradas, el rumor ya había corrido. En el supermercado la miraban diferente, algunos con lástima, otros con desconfianza. Ya no era solo la cajera amable. Ahora era la mujer que salía con un empresario famoso y que aparecía en páginas de chismes. Alejandro intentaba mantener la calma frente a ella, pero por dentro también estaba inquieto. No estaba acostumbrado a que su vida personal se mezclara con su trabajo de esa manera. Además, había algo que no le había contado a Mariana. Su socio y mejor amigo, Ricardo Salgado, ya le había advertido que esa relación podía traer problemas. Esa tarde, Alejandro se reunió con Ricardo en su oficina. Ricardo era directo, práctico, acostumbrado a ver el mundo como un negocio. Le mostró en su tableta la nota del blog y le dijo que ese tipo de historias podían afectar contratos importantes, que algunos inversionistas no veían con buenos ojos los escándalos públicos. Alejandro respondió que no era ningún escándalo, que solo estaba saliendo con alguien. Ricardo insistió. Dijo que no conocía a Mariana, que no sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones. Le recordó que ya había tenido malas experiencias con mujeres que se acercaban por interés. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Sabía que su pasado no había sido sencillo. En otras relaciones había sentido que el dinero pesaba más que el cariño. Pero con Mariana era diferente. Aún así, las palabras de Ricardo sembraron una pequeña duda. ¿Y si estaba idealizando? ¿Y si no la conocía lo suficiente? Esa misma noche pasó por Mariana para llevarla a cenar algo sencillo. Ella notó que estaba más callado. Le preguntó si algo pasaba. Alejandro dudó, pero decidió ser honesto. Le contó que su socio estaba preocupado por la exposición mediática. Mariana escuchó sin interrumpir. No se enojó, pero sintió un golpe interno. Sabía que la diferencia de mundos iba a traer complicaciones, pero escuchar que alguien dudaba de ella la hizo sentir pequeña otra vez. Le preguntó directamente si él también dudaba. Alejandro la miró fijo antes de responder. Dijo que no, que confiaba en lo que estaba sintiendo, pero admitió que todo había ido muy rápido y que la presión externa empezaba a pesarle. Mariana asintió despacio. Entendía la presión, pero no quería convertirse en una carga para él. Al día siguiente, en el supermercado, la tensión aumentó. Algunos clientes comenzaron a hacer comentarios más directos. Una mujer le preguntó si ya había renunciado a su trabajo ahora que tenía novio millonario. Mariana respondió que seguía ahí porque le gustaba su empleo. Sin embargo, por dentro la duda empezaba a crecer. ¿Debía seguir trabajando ahí mientras todo se calmaba? ¿O eso daría la impresión de que estaba usando a Alejandro? Erika observaba todo con atención. Aunque no hablaba tan abiertamente como antes, su mirada tenía una chispa de satisfacción. Sabía que la presión estaba haciendo efecto. Un par de compañeras empezaron a comentar que tal vez la relación no duraría mucho, que esos hombres siempre regresan a su círculo. Mariana escuchaba en silencio, pero cada palabra se acumulaba dentro de ella. Esa tarde recibió un mensaje de Alejandro diciendo que tenía que viajar un par de días por trabajo. Le aseguró que la llamaría cada noche. Mariana respondió que lo entendía, pero al colgar, sintió una punzada de inseguridad. El miedo a que la distancia y la presión externa terminaran enfriando lo que apenas estaba empezando. Durante el viaje, Alejandro cumplió su palabra y la llamó todas las noches. Hablaban de cosas simples, de su día, de lo que había comido, de planes para el fin de semana. Sin embargo, Mariana notaba pequeños silencios, como si él estuviera pensando algo que no decía. En una de esas llamadas, ella le preguntó si todo estaba bien. Alejandro respondió que sí,
pero que estaba cansado de explicar su vida a los demás. Esa frase se quedó dando vueltas en la cabeza de Mariana. No quería ser parte de algo que lo agotara. No quería que por estar con ella tuviera que dar explicaciones constantes. Empezó a preguntarse si tal vez lo mejor sería dar un paso atrás, aunque le doliera. El sábado por la tarde, mientras atendía una fila larga, Mariana cometió un error al dar cambio. No era algo común en ella. El cliente se quejó y el supervisor tuvo que intervenir. Mariana se disculpó, pero sabía que estaba distraída. La presión estaba afectando su concentración. Cuando salió del trabajo, caminó sola hasta la parada del camión, miró su reflejo en la ventana del vehículo y se vio cansada, no por el trabajo, sino por las dudas que se habían instalado en su mente. Recordó la conversación con Alejandro en el restaurante, cuando le dijo que no le importaban las apariencias. Recordó también las palabras de Ricardo, aunque no las hubiera escuchado directamente. Esa noche decidió no escribirle primero. Esperó su llamada. Cuando el teléfono sonó, escuchó su voz y sintió alivio, pero también un peso en el pecho. Alejandro le habló de una reunión complicada, y luego guardó silencio unos segundos. Mariana aprovechó para preguntarle si realmente estaba preparado para enfrentar todo lo que implicaba estar con ella. La pregunta quedó flotando entre los dos. Alejandro respondió que sí, pero su tono no fue tan firme como otras veces. Mariana lo notó. No era falta de cariño, era presión acumulada. Colgaron con un té extraño que sonó sincero, pero menos ligero que antes. Esa noche Mariana se quedó sentada en su cama con el celular en la mano. Pensó en lo rápido que había cambiado su vida en cuestión de semanas. De ser la mujer de la que se burlaban por no tener novio, pasó a ser el centro de un rumor que no pedía. Y ahora, en medio de todo, empezaba a sentir que el amor que apenas nacía estaba siendo puesto a prueba demasiado pronto. La presión empezó a pasarle factura a Mariana, sin que ella misma se diera cuenta al principio. Entre las miradas en el trabajo, los comentarios en internet y las dudas que sentía cuando hablaba con Alejandro, su cuerpo comenzó a resentirlo. Dormía mal, comía poco y se le veía el cansancio en la cara. Doña Rosa notó que su hija ya no llegaba con esa sonrisa que la había acompañado las últimas semanas. Le preguntó varias veces si estaba segura de que todo valía la pena. Mariana respondía que sí, que solo era una etapa difícil. Un martes por la mañana, mientras acomodaba productos en la caja, sintió un mareo repentino. Las luces del supermercado parecieron volverse más brillantes y el ruido más fuerte. Intentó mantenerse firme, pero tuvo que apoyarse en la orilla de la caja. Toño fue el primero en notar que algo no estaba bien. La llamó por su nombre y ella apenas respondió. El supervisor se acercó rápido y la ayudaron a sentarse. Mariana intentó decir que estaba bien, que solo era cansancio, pero el mareo regresó con más fuerza. Decidieron llevarla a la clínica más cercana. Erika observaba la escena desde lejos. No hizo ningún comentario, pero su expresión ya no era de burla, sino de sorpresa. En la clínica, el médico le hizo preguntas simples. Si estaba comiendo bien, si había dormido lo suficiente, si había pasado por situaciones de estrés. Mariana no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas cuando escuchó esa última pregunta. El doctor explicó que no parecía nada grave, que era agotamiento y estrés acumulado. Le recomendó reposo unos días, buena alimentación y evitar preocupaciones. Doña Rosa llegó poco después, preocupada. Tomó la mano de su hija y le dijo que nada valía más que su salud. Mariana asintió en silencio. En el fondo sabía que había intentado ser fuerte para todos, pero se había olvidado de sí misma. Alejandro se enteró por un mensaje del supervisor que alguien del trabajo le envió, pensando que era importante avisarle. En cuanto leyó la noticia, dejó lo que estaba haciendo y manejó directo a la clínica. Cuando entró al cuarto donde Mariana estaba recostada, la vio más pálida de lo normal. Se acercó sin decir nada y le tomó la mano. Esa simple acción hizo que Mariana sintiera un alivio que no había sentido en días. Alejandro habló con el médico para entender bien la situación. Escuchó atento cada recomendación. Cuando el doctor mencionó que lo mejor era que Mariana descansara lejos del ambiente que le generaba estrés, Alejandro tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Le dijo a doña Rosa que si estaba de acuerdo, él podía llevar a Mariana a su casa unos días, donde estaría más tranquila y podría cuidarla mejor. Doña Rosa dudó al principio. No conocía del todo a Alejandro, y la idea de que su hija se fuera a otro lugar le generaba inquietud. Pero al ver la firmeza en la mirada de él y el estado de cansancio de Mariana, aceptó con una condición.
que pudiera llamarla cuando quisiera y que la visitara si era necesario. Alejandro aceptó sin discutir. La casa de Alejandro no era ostentosa por fuera, aunque estaba en una zona más exclusiva de la ciudad. Por dentro era amplia, ordenada y tranquila. Nada de lujos exagerados. Mariana se sintió fuera de lugar al entrar, pero el cansancio era más fuerte que la incomodidad. Alejandro la llevó a una habitación con vista al jardín y le dijo que descansara. Durante los primeros días, él se encargó de todo. Le preparaba comida sencilla, le llevaba té, se aseguraba de que tomara los medicamentos que el médico había recetado. Canceló reuniones y trabajó desde casa para no dejarla sola. Mariana lo observaba en silencio cuando él creía que estaba dormida. Veía cómo contestaba llamadas con tono firme y luego entraba a la habitación hablando en voz suave para no molestarla. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, Mariana le preguntó si no estaba afectando su trabajo por quedarse con ella. Alejandro negó con la cabeza. Le dijo que el trabajo podía esperar, que su salud era más importante, que no quería perderla por cosas que se podían manejar. Mariana sintió que algo dentro de ella se acomodaba. No eran palabras bonitas para impresionar, eran acciones claras. Él estaba ahí, sin cámaras, sin blog de chismes, sin público, solo los dos. Mientras tanto, en el supermercado, la ausencia de Mariana empezó a notarse. Algunos clientes preguntaban por ella. Erika escuchaba esos comentarios y algo dentro de ella comenzó a cambiar. No esperaba que la situación llegara tan lejos. No había imaginado que Mariana terminaría en una clínica por estrés. Los días de reposo ayudaron a Mariana a recuperar fuerzas. Dormía mejor, comía con más calma y hablaba con su mamá cada noche por teléfono. Alejandro la acompañaba en cada momento. Una noche, mientras ella descansaba en el sofá, él se sentó a su lado y le dijo que no quería que su relación fuera una carga, que si en algún momento sentía que era demasiado, lo hablaran. Mariana lo miró con los ojos más claros que en semanas. Le dijo que lo que la había enfermado no era estar con él, sino sentir que debía defenderse todo el tiempo. Alejandro le respondió que no estaba sola en esa defensa. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Mariana entendió que el amor no se medía en regalos ni en titulares, se medía en quién se quedaba cuando las cosas se complicaban. Y Alejandro estaba ahí, sentado a su lado, sosteniendo su mano sin necesidad de promesas exageradas. Después de una semana en casa de Alejandro, Mariana empezó a sentirse mucho mejor. Dormía bien, comía a sus horas, y el color volvió poco a poco a su rostro. Doña Rosa la visitó un par de veces, y aunque al principio se sentía incómoda en una casa tan grande, terminó agradeciendo que su hija estuviera tranquila. Alejandro no se despegaba demasiado, pero tampoco la asfixiaba. Le daba espacio para que descansara, y cuando ella quería hablar, estaba ahí. El lunes siguiente, Mariana decidió que era momento de regresar al supermercado. No quería que su ausencia se alargara más. Sentía que quedarse escondida solo daría más fuerza a los rumores. Alejandro intentó convencerla de tomarse unos días más, pero ella fue firme. Le dijo que necesitaba enfrentar las cosas en su propio terreno. Esa mañana, cuando entró por la puerta de empleados, varios voltearon a verla. Algunos la saludaron con genuina alegría, otros con curiosidad. Mariana llevaba el uniforme impecable y la pulsera en la muñeca. Caminó hasta su caja con paso seguro, aunque por dentro el corazón le latía rápido. Erika estaba acomodando productos cerca. Cuando sus miradas se cruzaron, el ambiente se tensó. Mariana notó algo distinto en ella. Ya no había esa sonrisa burlona, había nervios. Quizá porque sabía que las cosas se habían salido de control. La mañana avanzó con normalidad. Mariana atendía a clientes como siempre, con paciencia. Algunos le preguntaban si ya estaba mejor. Ella respondía que sí, que solo había sido cansancio. Cerca del mediodía, el gerente la llamó a su oficina. Le explicó que habían investigado el origen de las fotos enviadas al blog. Gracias a un rastreo del número desde el cual se mandaron los mensajes, habían llegado a alguien del personal. Mariana sintió que el estómago se le apretaba. Aunque no quería señalar sin pruebas, sabía en el fondo quién era. El gerente le pidió que esperara afuera unos minutos. Desde el pasillo, Mariana vio cómo llamaban a Erika a la oficina. Los minutos se sintieron eternos. Mariana no escuchaba lo que se decía adentro, pero podía imaginar la conversación. Cuando la puerta se abrió, Erika salió con los ojos enrojecidos, no llorando abiertamente, pero claramente afectada. El gerente le pidió a Mariana que entrara. Con tono serio,
Le explicó que Erika había admitido haber enviado las fotos y los comentarios al blog. Dijo que lo había hecho por enojo, que no pensó que la situación crecería tanto. El gerente informó que, por esa conducta, estaba despedida. El supermercado no podía permitir que un empleado dañara a otro de esa manera. Mariana sintió una mezcla de alivio y tristeza. No era la clase de persona que celebrara el despido de alguien, incluso si esa persona le había hecho daño. Salió de la oficina y encontró a Erika recogiendo sus cosas del casillero. Por un momento pensó en irse sin decir nada, pero algo dentro de ella le pidió cerrar ese capítulo de frente. Se acercó despacio. Erika levantó la mirada. Ya no había orgullo en su expresión, solo una mezcla de enojo y vergüenza. Mariana habló primero. Le dijo que no entendía por qué había llegado tan lejos, que las bromas ya eran dolorosas, pero lo que hizo fue distinto. Erika apretó los labios antes de responder. Dijo que estaba cansada de ver cómo a otras les llegaban oportunidades sin esfuerzo, que llevaba años trabajando ahí y nadie la miraba 2 veces, que cuando vio a Alejandro fijarse en Mariana, sintió que era injusto. Mariana escuchaba en silencio, no para justificarla, sino para entender. Le respondió que ella tampoco había pedido las burlas ni los rumores, que lo único que había hecho era aceptar salir con alguien que la trataba bien, que no era una competencia. Erika negó con la cabeza y dijo que a veces la vida sí parecía una competencia, aunque nadie lo admitiera. Antes de irse, Erika soltó una frase que dejó a Mariana inquieta. Dijo que todo lo que estaba pasando no era tan simple como parecía, que había cosas que Mariana aún no sabía sobre Alejandro. No dio detalles, solo tomó su bolsa y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Mariana se quedó parada unos segundos, procesando esas palabras. Parte de ella quiso ignorarlas, pensar que era solo resentimiento, pero otra parte sintió un pequeño escalofrío. El resto del día transcurrió con una calma extraña. Sin Erika en el lugar, el ambiente parecía más ligero. Algunos compañeros se acercaron a Mariana para decirle que lamentaban no haberla defendido antes. Ella agradeció, pero sabía que lo hecho ya estaba hecho. Por la tarde, Alejandro pasó por ella. Cuando Mariana le contó lo que había ocurrido, él escuchó atento. No mostró sorpresa al saber que Erika estaba detrás de todo. Lo que sí llamó su atención fue la última frase que ella mencionó. Le preguntó exactamente qué había dicho. Mariana repitió las palabras. Alejandro guardó silencio un momento más largo de lo normal. Luego dijo que no le diera importancia, que seguramente era una forma de seguir causando problema antes de irse. Mariana quiso creerle, pero notó un leve cambio en su expresión, como si algo le hubiera recordado un asunto pendiente. Esa noche cenaron en casa. Algo sencillo. Mariana se sentía más ligera por haber enfrentado a Erika, pero también inquieta por esa advertencia. Alejandro intentó distraerla con planes para el fin de semana. Hablaron de ir al cine o visitar a Doña Rosa. Sin embargo, en los momentos de silencio, la frase volvía a su mente. Antes de dormir, mientras Mariana se acomodaba en la habitación de invitados, escuchó a Alejandro hablando por teléfono en el estudio. Su tono era bajo, serio. No alcanzó a escuchar palabras claras, pero notó tensión. Cuando él regresó, sonrió como si nada pasara. Mariana lo miró unos segundos antes de apagar la luz. Por primera vez desde que todo empezó, sintió que había una sombra pequeña, casi invisible, que todavía no entendía. Y aunque el conflicto con Erika parecía cerrado, algo le decía que la historia aún no estaba completa. La salida de Erika del supermercado dejó un silencio extraño en el ambiente. Durante años su voz había sido la más fuerte en el área de cajas, la que marcaba el tono de las bromas y los comentarios. Ahora ese espacio estaba vacío. Algunos empleados parecían más tranquilos, otros murmuraban que todo había sido demasiado extremo. Mariana volvió a su rutina, pero algo dentro de ella no estaba del todo en paz. La frase que Erika había dicho antes de irse seguía dando vueltas en su cabeza. Todo lo que está pasando no es tan simple como parece. No sabía si era una amenaza, una advertencia o solo resentimiento. Intentó convencerse de que no tenía importancia. Sin embargo, la expresión que vio en el rostro de Alejandro cuando se lo contó no la dejaba tranquila. Esa semana, Alejandro estuvo más ocupado de lo normal. Recibía llamadas largas en el estudio de su casa y en ocasiones salía sin dar demasiados detalles. Cuando Mariana le preguntaba, él respondía que eran asuntos del trabajo que se habían complicado por la atención mediática. Ella quería creerle. Después de todo, la exposición del blog sí había generado ruido. Un jueves por la tarde, mientras Mariana acomodaba algunos productos que los clientes dejaban en la caja, recibió un mensaje de un número desconocido.
No tenía foto ni nombre. El texto era corto. Pregúntale a Alejandro por Laura. Nada más. Mariana sintió un golpe en el estómago. Miró alrededor como si alguien pudiera estar observándola. Intentó responder, pero el mensaje no se enviaba. El número ya no estaba disponible. Durante el resto del turno, la palabra Laura no salió de su mente. No sabía quién era. Podía ser cualquier persona, pero la coincidencia con lo que Erika había dicho le pareció demasiado exacta. Esa noche, cuando Alejandro pasó por ella, Mariana estuvo más callada. Él lo notó y le preguntó si algo estaba mal. Ella dudó. No quería parecer desconfiada ni caer en provocaciones, pero tampoco quería quedarse con la duda. Mientras cenaban en la cocina, Mariana decidió hablar. Le mostró el mensaje en su celular y le preguntó quién era Laura. Alejandro se quedó quieto unos segundos. No respondió de inmediato. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Luego dejó el vaso sobre la mesa y suspiró. Dijo que Laura era alguien de su pasado, una mujer con la que había tenido una relación seria antes de viajar constantemente por trabajo. Explicó que habían terminado hace más de un año porque querían cosas diferentes. Mariana escuchaba sin interrumpir, pero sentía que el corazón le latía más rápido. Le preguntó por qué nunca la había mencionado. Alejandro respondió que no le pareció necesario hablar de relaciones anteriores cuando estaban empezando, que no había nada pendiente con ella. Mariana quiso creerlo, pero el tono de su voz tenía un peso distinto, como si hubiera más historia detrás. Al día siguiente, la situación se volvió más directa. Mariana salió del supermercado al terminar su turno y encontró a una mujer esperando cerca de la entrada. Era alta, bien vestida, con una seguridad que se notaba en su postura. Se acercó sin dudar y preguntó si ella era Mariana. Mariana asintió con cautela. La mujer dijo llamarse Laura. El nombre cayó como una piedra. Mariana sintió que el mundo alrededor se volvía más lento. Laura habló con calma, sin gritar ni hacer escándalo. Dijo que necesitaban hablar sobre Alejandro. Caminaron unos metros para no llamar la atención. Laura explicó que había estado con Alejandro durante años, que habían hablado de matrimonio y que la ruptura no había sido tan clara como él la pintaba. Afirmó que todavía se habían visto meses antes de que él conociera a Mariana. Mostró en su celular algunos mensajes antiguos, donde él decía que necesitaba tiempo para ordenar su vida. Mariana miraba la pantalla intentando entender las fechas. No parecían recientes, pero tampoco tan lejanas. Laura aseguró que no estaba ahí por celos, sino porque le parecía injusto que Mariana no supiera toda la verdad, que Alejandro tenía la costumbre de cerrar capítulos sin terminar de resolverlos. Cuando Laura se fue, dejó a Mariana con la mente llena de preguntas. No gritó ni hizo una escena, solo habló y se marchó con la seguridad de quien cree tener razón. Esa noche, Mariana no respondió los mensajes de Alejandro de inmediato. Necesitaba pensar. Cuando él finalmente llegó a su casa, notó la distancia en su mirada. Mariana le contó del encuentro con Laura y le pidió una explicación clara. Alejandro pasó la mano por su rostro antes de hablar. Admitió que había visto a Laura un par de veces después de la ruptura para cerrar asuntos pendientes. Negó que hubiera habido una reconciliación. Dijo que la relación estaba terminada cuando conoció a Mariana, aunque tal vez no había sido tan firme como debía al cortar contacto. Mariana lo escuchaba con el pecho apretado. No era exactamente una traición confirmada, pero tampoco era la historia simple que le habían contado. Le preguntó por qué Laura parecía tan segura de que había cosas inconclusas. Alejandro respondió que Laura tenía dificultad para aceptar el final y que a veces confundía conversaciones pendientes con esperanza. El silencio llenó la habitación. Mariana sentía que estaba parada en medio de una línea fina entre confiar y protegerse. Recordó cómo él la había cuidado cuando estuvo enferma, cómo había enfrentado el escándalo público, pero también recordó los silencios recientes, las llamadas largas en el estudio. Alejandro dio un paso hacia ella y le pidió que confiara. Dijo que no había nada que ocultar. Mariana lo miró intentando leer en su rostro alguna señal de mentira. No vio miedo, pero sí cansancio. Esa noche no fue como las anteriores. No hubo planes ni risas, solo preguntas que aún no tenían respuestas completas. Mariana se acostó con la sensación de que el problema con Erika había sido solo el inicio de algo más profundo. Y ahora, frente a ella, había una mujer del pasado que estaba dispuesta a reabrir heridas que ella ni siquiera sabía que existían. Los días después del encuentro con Laura fueron tensos. Mariana intentaba seguir con su rutina en el supermercado, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que pasaba un producto por el lector, recordaba la seguridad con la que Laura había hablado.
No parecía una mujer despechada sin más. Parecía alguien convencida de que todavía tenía un lugar en la vida de Alejandro. Alejandro, por su parte, hizo un esfuerzo claro por no dejar que el silencio creciera entre ellos. La llamaba más seguido, la buscaba después del trabajo y hablaba con transparencia sobre sus horarios. Incluso le mostró mensajes antiguos con Laura para que Mariana pudiera ver que no había nada reciente. Mariana revisó las fechas, leyó algunas conversaciones. No encontró declaraciones de amor actuales, pero sí notó que la ruptura no había sido tan firme como él había dicho al principio. Una noche, mientras caminaban por el parque cercano a la casa de Alejandro, Mariana decidió hablar sin rodeos. Le dijo que no quería competir con nadie del pasado, que no podía estar en una relación donde existiera la duda de si él había cerrado bien esa etapa. Alejandro se detuvo y la miró con una seriedad distinta. Le confesó que cuando terminó con Laura estaba confundido, que habían hablado de matrimonio y que no fue fácil romper. Pero también le dijo que desde que conoció a Mariana, entendió que lo que sentía antes no era lo mismo. Mariana lo escuchó en silencio. No buscaba palabras bonitas, buscaba claridad. Le preguntó si estaba dispuesto a cortar cualquier contacto con Laura, si eso era necesario para construir algo nuevo. Alejandro respondió que sí, sin dudar esta vez. Sacó su celular frente a ella y le envió un mensaje a Laura, diciendo que su relación estaba cerrada, que no había posibilidad de volver y que le pedía que respetara su nueva etapa. Mariana observó el gesto con atención. No era teatral, no era para impresionar, era una decisión concreta. Laura respondió minutos después con un mensaje corto, donde decía que el tiempo diría la verdad. Alejandro bloqueó el número frente a Mariana. El aire entre ellos se volvió más ligero, aunque no completamente limpio. Esa semana, algo cambió en Alejandro. Se mostró más decidido. Comenzó a hablar del futuro con menos miedo. Le preguntó a Mariana si alguna vez se había imaginado viviendo en otro lugar, si le gustaría estudiar repostería en serio. Mariana se sorprendió. No esperaba que la conversación avanzara tan rápido después de la tensión reciente. Un sábado por la tarde, Alejandro la llevó a conocer una pequeña escuela de cocina que ofrecía cursos de fin de semana. Mariana entró con timidez, pero sus ojos brillaban al ver hornos y vitrinas llenas de postres. Alejandro la miraba sin decir nada, disfrutando su expresión. No estaba comprando nada, no estaba prometiendo negocios, solo le estaba mostrando que sus sueños podían tener espacio. Esa noche cenaron en casa de Doña Rosa. Fue una cena sencilla, arroz, frijoles y pollo. Alejandro ayudó a poner la mesa y se mostró cercano con la mamá de Mariana. Hablaron de cosas cotidianas, de la colonia, de recuerdos de infancia. Doña Rosa observaba en silencio, evaluando cada gesto. Después de la cena, mientras Mariana lavaba los platos, Doña Rosa se quedó a solas con Alejandro unos minutos en la sala. Le habló directo. Le dijo que su hija había sufrido mucho por sentirse menos que otras personas, que no quería verla caer en una historia donde volviera a dudar de sí misma. Alejandro escuchó con respeto y respondió que no estaba jugando, que si seguía ahí era porque veía en Mariana algo que no había encontrado antes. Esa conversación pareció marcar un punto firme. Al salir del departamento, Alejandro tomó la mano de Mariana con seguridad. Caminaron unas cuadras antes de que él se detuviera. No había música ni luces especiales, solo la calle tranquila de la colonia. Alejandro respiró profundo y habló sin adornos. Le dijo que después de todo lo que habían vivido en pocas semanas, estaba seguro de que no quería perderla, que sabía que el camino no sería perfecto, que habría diferencias y problemas, pero que quería enfrentarlos con ella. Luego, con la voz firme, le pidió que se casara con él. Mariana sintió que el mundo se quedaba en silencio por un segundo. No esperaba esa pregunta tan pronto. Miró su rostro buscando dudas, y no las encontró. Vio determinación, vio decisión. No había anillo todavía, solo la pregunta clara. Recordó las burlas en el supermercado, las noches sintiéndose insuficiente, la enfermedad causada por el estrés. Recordó también cómo él la había cuidado, cómo había enfrentado el escándalo, cómo había cerrado la puerta al pasado frente a ella. Las dudas no desaparecieron por completo, pero el miedo ya no era el mismo. Alejandro sacó entonces una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, sin exageraciones. No lo había preparado como un espectáculo, pero sí como un compromiso real. Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de la fuerza del momento. Le preguntó si estaba seguro, si no era demasiado rápido. Alejandro respondió que el tiempo no se medía en meses, sino en lo que se sentía,
que prefería apostar por algo verdadero que seguir viviendo con cautela eterna. Mariana miró el anillo, luego su rostro. Pensó en su mamá, en su vida tranquila, en todo lo que estaba cambiando, y con una voz que apenas le salió al principio, dijo que sí. Esta vez no dudó. Alejandro colocó el anillo en su dedo con manos firmes. No hubo aplausos ni testigos, solo ellos dos bajo la luz amarilla de la calle. Mariana sintió que una etapa cerraba y otra comenzaba, más grande de lo que alguna vez imaginó. Y aunque el pasado todavía rondaba como una sombra distante, en ese instante lo único que existía era la decisión de caminar juntos. La noticia del compromiso corrió rápido. Esta vez no fue por un blog de chismes, sino porque Alejandro decidió hacerlo público de manera clara. Subió una foto sencilla a sus redes, una imagen donde solo se veía la mano de Mariana con el anillo, y un mensaje corto diciendo que estaba feliz de empezar una nueva etapa. Los comentarios no tardaron en aparecer. Algunos felicitaban, otros cuestionaban la rapidez de la decisión. Mariana intentó no leer demasiado. En el supermercado, la reacción fue distinta a la de semanas atrás. Algunos compañeros la abrazaron. Toño le dijo que esperaba invitación a la boda. Incluso el gerente la felicitó con una sonrisa que parecía sincera. Sin Erika en el lugar, el ambiente era menos pesado. Pero la calma no duró mucho. Faltaban solo 10 días para la boda civil, que sería sencilla, con pocos invitados. Mariana había decidido no hacer algo grande. No quería lujos ni prensa, solo su mamá, un par de amigos cercanos y algunos conocidos de Alejandro. La mañana de un jueves, cuando Mariana salió del supermercado, vio un automóvil estacionado frente a la entrada. No era el de Alejandro. Laura estaba apoyada en la puerta del conductor, vestía de manera elegante, como la vez anterior. Su expresión no era amable, pero tampoco parecía alterada. Mariana sintió el corazón acelerarse. Caminó hacia ella sin esconderse. Laura habló primero. Le dijo que había visto el anuncio del compromiso, que le parecía apresurado. Mariana respondió que eso era asunto de ellos. Laura asintió con calma y sacó su celular. Mostró una serie de mensajes más recientes de lo que Mariana esperaba. No eran de ese mismo mes, pero sí de pocas semanas antes de que Alejandro le pidiera matrimonio. En uno de ellos, Alejandro decía que necesitaba aclarar su mente antes de tomar decisiones definitivas. Mariana sintió un golpe interno. Las fechas coincidían con el inicio de su relación. Laura explicó que no estaba inventando nada, que Alejandro la había buscado para hablar después de conocer a Mariana, que aunque no hubo reconciliación formal, tampoco había un cierre claro hasta muy recientemente. Mariana intentó mantener la calma. Le dijo que él había cortado contacto frente a ella. Laura respondió que sí, pero que eso había sido apenas después de que Mariana preguntara, que sin esa presión, quizá la historia sería distinta. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas. Laura agregó algo más. Dijo que durante su relación con Alejandro, él siempre actuaba así, tomaba decisiones rápidas cuando se sentía presionado, que la propuesta podía ser una forma de demostrar algo, más que un paso realmente pensado. Mariana regresó a casa con la mente llena de ruido. No quería creer que el compromiso fuera una reacción impulsiva, pero las fechas la inquietaban. Cuando Alejandro llegó esa noche, notó de inmediato que algo estaba mal. Ella no esperó. Le mostró las capturas que Laura le había enseñado. Le preguntó por qué esos mensajes existían tan cerca del inicio de su relación. Alejandro se quedó en silencio unos segundos más largos que cualquier otro silencio anterior. Explicó que sí había buscado a Laura una última vez después de empezar a salir con Mariana, no para volver, sino para dejar claro que no había posibilidad. Admitió que su mensaje pudo sonar confuso, pero que su intención era cerrar bien antes de avanzar. Mariana escuchaba, pero su pecho se sentía apretado. Le preguntó por qué no se lo dijo antes. Alejandro respondió que no quiso cargarla con un pasado que ya estaba terminando, que pensó que era innecesario mencionar cada conversación. Mariana le recordó que lo innecesario para uno puede ser fundamental para otro. La discusión no fue de gritos. Fue más bien un intercambio firme de preguntas y respuestas. Alejandro insistía en que no había engaño. Mariana insistía en que la falta de transparencia también dolía. Esa noche no durmieron juntos. Mariana pidió tiempo para pensar y regresó al departamento de su mamá. Doña Rosa la recibió sin hacer preguntas de inmediato. Solo la abrazó. Mariana le contó todo: las fechas, los mensajes, la sensación de que el compromiso podía ser demasiado rápido. Doña Rosa la escuchó en silencio y luego le dijo algo sencillo: que el amor no se mide por la velocidad, sino por la claridad, que si sentía dudas, debía enfrentarlas antes de dar un paso tan grande.
Al día siguiente, Alejandro fue a buscarla. No llegó con flores ni con discursos preparados. Llegó con el rostro serio. Le dijo que si necesitaba posponer la boda, lo harían. Que no quería casarse con una sombra de duda entre ellos. Mariana lo miró largo rato. Vio cansancio, pero también sinceridad. Le preguntó si estaba dispuesto a contarle todo, sin omitir nada, incluso si eso implicaba admitir errores. Alejandro asintió. Le habló de cómo su relación con Laura había sido larga y complicada, de cómo le costaba cerrar ciclos porque odiaba herir a las personas, de cómo conocerla a ella le había mostrado algo distinto, más simple y honesto. Mariana escuchaba cada palabra intentando sentir si eran verdad. No buscaba perfección, buscaba coherencia. Después de horas de conversación, algo empezó a acomodarse, no porque el pasado desapareciera, sino porque ahora estaba expuesto sin secretos. La fecha de la boda se acercaba, y Mariana sabía que debía tomar una decisión firme. No podía caminar hacia el altar con la mente dividida. Alejandro le dijo que la decisión final era suya, que la respetaría aunque doliera. Esa noche, mientras miraba el anillo en su dedo, Mariana entendió que el mayor miedo no era Laura ni los rumores. Era equivocarse por no haber preguntado lo suficiente. Y ahora, por primera vez desde que todo empezó, tenía todas las piezas frente a ella. Solo faltaba decidir qué hacer con ellas. Los días antes de la boda fueron los más silenciosos que Mariana había vivido desde que conoció a Alejandro. No había gritos, no había escándalos, pero sí un peso constante en el aire. El vestido sencillo ya estaba listo. La cita en el registro civil seguía apartada. Doña Rosa caminaba por el departamento tratando de aparentar tranquilidad, aunque también estaba pendiente de cada gesto de su hija. Mariana se levantaba temprano y se quedaba sentada en la orilla de la cama mirando el anillo. No era el brillo lo que la detenía, era lo que representaba. No quería casarse por emoción del momento ni por demostrar algo a nadie. Necesitaba estar segura. Alejandro respetó su espacio esos días. No insistió en verla todos los días, pero le enviaba mensajes preguntando cómo estaba. No eran textos románticos exagerados. Eran preguntas simples. Si había dormido bien, si había comido, si necesitaba hablar. El domingo antes de la boda, Mariana lo citó en un café pequeño donde todo había empezado. Quería hablar ahí, en un lugar que para ella significaba el inicio sin presión. Alejandro llegó puntual. Se sentó frente a ella con la mirada firme. Mariana no dio vueltas. Le dijo que necesitaba respuestas claras a 3 cosas. La primera, si su propuesta había sido una reacción a la presión del escándalo y de Laura. La segunda, si estaba dispuesto a enfrentar cualquier problema del pasado sin esconder nada. Y la tercera, si realmente podía aceptar que ella no pertenecía a su mundo de negocios y eventos elegantes. Alejandro escuchó sin interrumpir. Luego respondió una por una. Dijo que la propuesta no fue una reacción, sino una decisión que había estado pensando desde antes de que Laura apareciera. Admitió que la presión lo empujó a acelerar el momento, pero no a inventar lo que sentía. Sobre el pasado, dijo que entendió tarde que ocultar detalles por evitar conflicto solo generaba más desconfianza. Prometió no volver a hacerlo, y sobre la diferencia de mundos, sonrió leve y dijo que él también estaba cansado de su propio mundo, que si quería algo distinto, era precisamente porque no se sentía completo en ese ambiente. Mariana lo observaba tratando de detectar dudas. No vio evasión, vio cansancio, sí, pero también convicción. Aún así, necesitaba una prueba más, no de amor, sino de transparencia. Le pidió que llamara a Ricardo, su socio, frente a ella. Quería escuchar de boca de alguien más, si el compromiso estaba afectando su trabajo, o si era un obstáculo real. Alejandro dudó un segundo, no por miedo, sino por sorpresa ante la petición, pero tomó el teléfono y marcó. Ricardo contestó rápido. Alejandro explicó que estaba con Mariana y que quería dejar claro si su relación estaba interfiriendo en los negocios. Ricardo fue directo, como siempre. Dijo que al principio le preocupó el ruido mediático, pero que los contratos importantes no se habían caído. Añadió que su consejo era que Alejandro tomara decisiones con la cabeza fría, no por presión externa. Mariana escuchaba atenta. No había acusaciones ni advertencias dramáticas, solo una recomendación práctica. Alejandro colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Mariana sintió que una pieza más encajaba. No era una historia perfecta, pero tampoco era un engaño elaborado. Esa tarde caminaron sin hablar demasiado. El silencio ya no era pesado. Era más bien una pausa necesaria antes de decidir. Al despedirse,
Alejandro no le pidió respuesta. Solo le dijo que la esperaría al día siguiente en el registro civil, que si ella no llegaba, entendería. La noche fue larga. Doña Rosa se sentó junto a Mariana en la sala. No intentó convencerla en ningún sentido. Solo le dijo que el miedo siempre aparece antes de los pasos grandes, que lo importante no era eliminarlo, sino saber si a pesar de él uno quiere avanzar. Mariana pasó horas recordando cada momento desde que vio aquel automóvil negro estacionado frente al supermercado. Recordó las burlas, la enfermedad, las dudas, pero también los cuidados, las conversaciones honestas y la forma en que Alejandro había estado presente sin escapar cuando las cosas se complicaron. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Mariana se puso el vestido sencillo que había elegido. No llevaba maquillaje exagerado ni joyas llamativas, solo el anillo y una serenidad que no había sentido antes. Doña Rosa la acompañó hasta la puerta del registro civil. Al entrar, Mariana vio a Alejandro de pie, vestido formal pero sin ostentación. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo aplausos ni música, solo un silencio lleno de significado. Durante la ceremonia, las palabras del juez sonaban lejanas. Mariana no pensaba en Laura, ni en Erika, ni en los comentarios del blog. Pensaba en la decisión que estaba tomando por voluntad propia. Cuando llegó el momento de decir sí, su voz fue firme, no tembló, no dudó. Alejandro respondió con la misma seguridad. Firmaron los documentos. Doña Rosa aplaudió con emoción contenida. Un par de amigos cercanos sonrieron y tomaron fotos sencillas. Al salir del edificio, Mariana respiró profundo. No sentía que estuviera entrando en un cuento perfecto. Sentía que estaba eligiendo un camino con todas sus complicaciones, pero sin sombras ocultas. Alejandro tomó su mano mientras caminaban hacia el automóvil. Esta vez no había blogs esperando ni cámaras escondidas, solo ellos y el ruido normal de la ciudad. Y mientras el vehículo avanzaba por la avenida, Mariana entendió que la confianza no es ausencia de dudas, sino la decisión consciente de no dejar que el miedo gobierne. Los primeros meses de matrimonio fueron más tranquilos de lo que muchos esperaban. No hubo escándalos nuevos ni notas en blogs. Alejandro manejó su vida pública con más cuidado, y Mariana decidió mantener un perfil bajo. Siguió trabajando en el supermercado por decisión propia, aunque ahora solo medio turno. No quería dejar de ser quien era. Algunos clientes la felicitaban todavía. Otros la miraban con curiosidad, pero ya no había burlas abiertas. Vivir en la casa de Alejandro fue un cambio grande. Mariana pasó de un departamento pequeño a espacios amplios y silenciosos. Al principio le costaba adaptarse. Caminaba con cuidado, como si temiera romper algo. Alejandro notó esa incomodidad y empezó a hacer cambios pequeños. Quitó muebles que ella sentía demasiado formales, agregó detalles más sencillos, incluso permitió que Doña Rosa se quedara algunos fines de semana para que Mariana no se sintiera sola. Una tarde, mientras organizaban un cuarto que estaba casi vacío, Mariana se detuvo frente a la ventana y dijo algo que llevaba tiempo guardando. Le confesó que quería estudiar repostería en serio, no como pasatiempo, sino como proyecto real. Alejandro no dudó. Le dijo que buscara la mejor escuela que encontrara y que él la apoyaría, pero que la decisión debía ser de ella. Semanas después, Mariana empezó un curso intensivo los sábados. Se le veía feliz, concentrada, cubierta de harina y azúcar. Alejandro la observaba con orgullo. No la impulsaba a dejar el supermercado de inmediato. Sabía que ese lugar representaba parte de su historia. Un mes después de la boda, Mariana empezó a sentirse diferente. Cansancio, náuseas leves, un sueño constante que no podía explicar. Al principio pensó que era por el ritmo nuevo de vida, pero Doña Rosa, con experiencia, le sugirió hacerse una prueba. La mañana que confirmó que estaba embarazada fue silenciosa. Mariana miró el resultado varias veces antes de aceptar lo que significaba. Cuando Alejandro llegó esa noche, la encontró sentada en la sala con los ojos brillosos. No parecía triste, tampoco completamente tranquila. Le entregó la prueba sin decir nada. Alejandro tardó unos segundos en entender. Luego levantó la mirada con sorpresa genuina. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el momento. Le preguntó si estaba segura. Mariana asintió. No hubo gritos de emoción exagerados. Hubo un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Alejandro apoyó la frente en la de ella y respiró profundo. Le dijo que era lo mejor que le había pasado en años. Los meses siguientes trajeron cambios inevitables. Mariana dejó el supermercado definitivamente, no por presión, sino porque el embarazo le exigía descanso.
Algunos compañeros la despidieron con cariño. Incluso el gerente le regaló una pequeña canasta para el bebé. La noticia del embarazo no se hizo pública de inmediato. Alejandro quiso mantenerlo en privado hasta que el médico confirmara que todo estaba bien. Mariana pasaba más tiempo en casa, organizando un cuarto pequeño para el bebé. No quería decoraciones exageradas, solo colores suaves y muebles sencillos. Durante una de las consultas médicas, Alejandro sostuvo la mano de Mariana mientras escuchaban el latido por primera vez. Ese sonido cambió algo en él. Lo volvió más protector, más atento a cada detalle. Canceló viajes innecesarios y delegó más responsabilidades en la empresa. Sin embargo, no todo era perfecto. Mariana, en algunos momentos, sentía miedo, no por el bebé, sino por el peso de la nueva responsabilidad. A veces se preguntaba si estaba lista para criar a un hijo en un mundo tan diferente al que ella había conocido. Una noche, mientras estaban sentados en la cama hablando del futuro, Alejandro mencionó que quería que su hijo tuviera todo lo que él no tuvo en cuanto a tiempo y cercanía. Mariana lo miró con atención. Sabía que detrás de esa frase había una historia familiar que nunca se había contado completa. Alejandro rara vez hablaba de su infancia. Mariana sabía que su padre había sido un hombre exigente y distante, pero nunca había escuchado detalles claros. Esa noche, él comenzó a contar que su familia no era tan unida como parecía desde afuera, que había secretos y decisiones del pasado que aún no estaban resueltas. Mariana sintió una ligera inquietud. Le preguntó a qué se refería exactamente. Alejandro respondió que algún día tendría que enfrentar ciertos asuntos pendientes, pero que no quería cargarla con eso en medio del embarazo. El nacimiento se adelantó unas semanas. Fue una madrugada agitada. Alejandro condujo al hospital con manos firmes, aunque por dentro estaba nervioso. Mariana soportó el dolor con una mezcla de miedo y determinación. Horas después, el llanto de un niño llenó la sala. Un varón sano, pequeño, pero fuerte. Cuando se lo colocaron en brazos, Mariana sintió que el mundo se reducía a ese instante. Alejandro observaba la escena con los ojos húmedos. Sin ocultarlo, decidieron llamarlo Mateo, un nombre sencillo, como la historia que ella siempre había querido vivir. En los días posteriores, la casa se llenó de visitas discretas. Doña Rosa no se separaba del bebé. Alejandro parecía diferente, más suave en sus gestos, pero justo cuando la calma parecía instalarse por completo, alguien volvió a aparecer. No fue Laura, no fue ningún blog. Una tarde, mientras Mariana descansaba con Mateo en brazos, el timbre de la casa sonó. Alejandro fue a abrir. Al otro lado de la puerta estaba Erika. No llevaba actitud desafiante, no llevaba sonrisa burlona. Su rostro mostraba algo más profundo, algo que no se veía como simple resentimiento. Mariana alcanzó a escuchar su nombre desde la entrada. Sintió un escalofrío leve. Erika pidió hablar con Alejandro a solas. Lo que estaba a punto de decir no tenía que ver con celos ni con dinero. Tenía que ver con un apellido, con un pasado que Alejandro no había terminado de contar, y con una verdad que podía cambiar la historia completa de esa familia recién formada. Cuando Alejandro abrió la puerta y vio a Erika frente a él, se quedó inmóvil unos segundos. No era solo sorpresa, era algo más profundo, como si una pieza vieja de su vida acabara de regresar sin aviso. Mariana, desde la sala, sintió que el aire cambiaba. Tenía a Mateo en brazos, envuelto en una cobija azul, y su instinto le dijo que lo que estaba por escuchar no era un simple reclamo. Erika no llevaba maquillaje llamativo ni ropa provocadora como en el supermercado. Vestía sencillo. Sus ojos no tenían burla, tenían cansancio. Miró a Alejandro directo y dijo que necesitaban hablar. No sobre Mariana, no sobre el blog, sobre su padre. El nombre cayó pesado. Alejandro miró hacia la sala, donde Mariana observaba en silencio. Le pidió a Erika que entrara. Caminaron hasta el estudio. Mariana no quiso acercarse demasiado, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Erika no dio vueltas. Dijo que durante años había guardado algo que su madre le confesó antes de morir, que su verdadero apellido no era el que todos conocían, que su madre había trabajado para la familia Torres cuando era joven, que tuvo una relación con el padre de Alejandro y que de esa relación nació ella. Alejandro no reaccionó de inmediato. Se quedó mirándola como si intentara encontrar una mentira evidente. Erika sacó una carpeta de su bolsa. Dentro había copias de documentos, un acta de nacimiento antigua donde el nombre del padre aparecía como desconocido, y una carta firmada por su madre donde explicaba la historia. Según la carta, el padre de Alejandro sabía del embarazo, pero decidió no reconocer a la niña para evitar un escándalo que afectara su reputación y sus negocios.
La madre de Erika se fue de la ciudad poco después, criando sola a su hija con resentimiento acumulado. Mariana, desde la sala, sentía el corazón latiendo fuerte. No escuchaba cada palabra, pero entendía el tono. Alejandro tomó los documentos con manos firmes, aunque su respiración cambió. Recordó conversaciones a medias, silencios extraños en su infancia, discusiones que nunca entendió entre sus padres. Erika continuó. Dijo que cuando vio el apellido Torres en las noticias junto a Mariana, algo se encendió en su memoria. Investigó, confirmó fechas, lugares, coincidencias. Cuando entró a trabajar al supermercado y escuchó el nombre completo de Alejandro por primera vez, supo que no era casualidad. Confesó que al principio actuó por enojo, que no soportaba ver al hijo reconocido viviendo rodeado de privilegios, mientras ella había crecido, escuchando que no valía lo suficiente para ser aceptada. Las burlas hacia Mariana no eran solo celos, eran resentimiento acumulado hacia la familia que la dejó fuera. Alejandro dejó caer el cuerpo contra la silla. No gritó, no acusó, solo preguntó por qué no había dicho nada antes. Erika respondió que no tenía pruebas claras hasta hace poco, que después de ser despedida, decidió buscar documentos antiguos, revisar registros, hablar con personas que conocieron a su madre. Todo apuntaba al mismo nombre. Mariana sintió que el mundo giraba distinto. No era una historia de rivalidad romántica, era una historia de sangre. Mateo se movió en sus brazos y ella lo abrazó más fuerte. Alejandro salió del estudio con la carpeta en la mano. Su rostro estaba pálido, pero firme. Miró a Mariana y le explicó, sin esconder nada, lo que Erika acababa de decir. No suavizó la verdad. Dijo que si los documentos eran reales, Erika era su media hermana. El silencio que siguió fue largo. Mariana no sabía qué sentir primero. Sorpresa, incredulidad, tristeza por el pasado que no conocía. Erika se acercó unos pasos. Miró a Mateo en brazos de Mariana. Su expresión cambió por completo. Ya no había dureza. Dijo que no estaba ahí para destruir nada, que lo único que quería era dejar de vivir como un secreto. Alejandro volvió a mirar los documentos. Recordó que semanas antes había encontrado papeles viejos de su padre donde aparecía un pago mensual a nombre de la madre de Erika. En ese momento no entendió el motivo. Ahora todo encajaba. Respiró profundo y tomó una decisión que no parecía impulsiva, sino inevitable. Le dijo a Erika que si lo que decía era verdad, lo enfrentarían juntos, que no podía cambiar el pasado de su padre, pero sí podía decidir qué hacer con esa verdad ahora. Erika lo miró con incredulidad. No esperaba aceptación tan directa. Mariana dio un paso adelante. No dijo discursos largos, solo preguntó qué necesitaban para confirmar la historia. Alejandro habló de pruebas de ADN, de abogados, de revisar documentos oficiales. En medio de todo, Mateo soltó un pequeño llanto. El sonido rompió la tensión. Erika miró al bebé con ojos húmedos. Dijo en voz baja que nunca imaginó que su primera visita a la casa de su hermano sería así. Hermano. La palabra quedó suspendida en el aire. Alejandro se acercó y, por primera vez desde que ella llegó, la abrazó. No fue un abrazo largo ni perfecto. Fue torpe, lleno de años perdidos, pero fue real. Mariana observó la escena entendiendo que su historia había sido el punto de unión de algo mucho más grande. Las burlas, el blog, la enfermedad, la boda. Todo parecía haber sido un camino hacia ese momento. Erika pidió perdón por el daño que causó. No buscaba justificarlo, solo reconocerlo. Mariana la miró, y aunque el recuerdo del dolor seguía ahí, entendió que detrás había una herida más antigua. La tarde cayó lenta sobre la casa. No hubo celebraciones. Hubo conversaciones largas, llamadas necesarias, planes para confirmar la verdad. Mariana se sentó con Mateo en brazos mientras veía a Alejandro y Erika hablar en el jardín. Pensó en la mujer que había sido, la cajera de la que todos se burlaban. Pensó en cómo su vida cambió no solo por amor, sino por convertirse en puente de una familia rota. El llanto de su hijo la devolvió al presente, lo miró a los ojos, y entendió que la historia no se trataba solo de encontrar pareja. Se trataba de cerrar heridas que llevaban años abiertas. Y mientras el sol desaparecía detrás de los árboles, Mariana supo que aquella mujer sencilla que parecía invisible había sido el centro de una verdad que nadie se atrevía a enfrentar.